convocado y hay que ver si Cerro todavía persiste en su pedido, ¿verdad? Doctor, Nosotros, pero si ¿sí? el pedido fue público, pero también se había acordado que igual se iba a jugar en fecha FIFA. ¿Esto cómo no hay choque de intereses? ¿Cuál es la postura de la divisional? La postura de la divisional es que ese acuerdo de presidentes es un acuerdo de presidentes, de clubes, no es una norma que rija hoy día en nuestro campeonato, no está patentizado como norma. Es un acuerdo, una autolimitación que los clubes quisieron establecer para evitar el pedido. O sea, no tiene la calidad de norma reglamentaria, tiene la calidad de una autolimitación. Entonces, eso lo que hace es que nadie pida. Pero si alguien pide, yo no puedo aplicar un acuerdo que no tiene entidad reglamentaria. Tengo que aplicar únicamente la regla que rige, que es la que está establecida en el estatuto. Es así. O sea, lo que está diciendo que es, si hacemos una especie... Esto es lo mismo que todas las radios se pongan de acuerdo y digan, bueno, no hablemos mal de la selección. Vamos a ponernos de acuerdo y no hablemos mal de la selección. Pero esa es una autolimitación, una autocensura. Que no está prohibido, obviamente. Pero si alguien habla mal, te rige la libertad de prensa. Nadie le puede objetar, ¿verdad? No sé si es el mejor ejemplo, ¿verdad? Pero para entender... Pero claro, pero lo que quería que entiendan, sí. Simplemente no estoy diciendo que este es el mejor ejemplo. Claro, no, simplemente para que se entienda, esto es lo mismo, una autocensura para no pedir postergación. Pero pedida la postergación, rige la norma reglamentaria. Así es. O sea, el tema de jugarse durante la fecha FIFA entraría más en la categoría de lo moral, y lo que vos estás explicando es que desde lo legal sigue vigente la validez del pedido. Sigue vigente lo que dice el estatuto de la Asociación Paraguaya de Fútbol, no es el reglamento siquiera, el estatuto, que dice que el club que tiene más de 2 jugadores convocados tiene el derecho de pedir la postergación de su partido. Doctor, y se mantiene la cantidad de 3, ¿verdad? A partir de 3 los clubes tienen la potestad de solicitar la postergación. Así mismo. Y esto entonces, doctor, esperamos cuando esté la lista de convocados. Otro momento no hay. Así mismo. Allí tendríamos que esperar y ver y que los clubes que han pedido la postergación se ratifiquen en su pedido, ¿verdad? Porque el pedido realizado fue extemporáneo, por así decirlo, ¿verdad? Fue antes de que exista ninguna convocatoria de jugadores nacionales. Entonces ese pedido no fue considerado en la reunión de la divisional por ser previo a la convocatoria y se programó en la fecha que estaba prevista. Sigue siendo solamente limitante a los jugadores paraguayos, ¿verdad? Ese conteo. Así mismo, solamente a los jugadores que juegan en la selección paraguaya. Y solo Cerro, doctor, ¿no? Hasta el momento sí. Ayer incluso Cerro hacía la salvedad que no quería pedir lo mismo contra Sol porque Sol tiene Copa, porque recordemos que juega con Sol el miércoles y el jueves juegan Paraguay y Argentina. El pedido es solamente por el clásico, ¿no? El pedido es solo por el clásico. Está, doctor. Agradecemos. Encantadísimo. El doctor Carlos Sosa Jovellanos, ahí está. ¿Se espera la lista? Yo le decía que... ¿Y si están, Dani, los números? Claro, a ver, yo entiendo cuando el doctor quería hacerse explicar más, pero no venía al caso, porque el ejemplo que puso no tiene ninguna incidencia en el contenido. Eso de hablar bien o hablar mal
de una autocensura. Acá, y lo que vos le decías con el tema de la categorización de los partidos, acá está muy claro, ¿no? Y ayer le decíamos, pero y acá también yo creo que va por el tema de lo político. O sea, más allá no, pero el doctor Sosa ya no lo es de Cerro y esto. Me parece que es buscarle demasiado la vuelta desde los dos sectores. O sea, como que nadie quiere hablar con la verdad. El reglamento que está muy a las claras, ¿no? Un equipo va a llegar muy diezmado, el otro dice, no, pero yo me voy a escudar para aprovechar esa coyuntura. Yo me voy a escudar en que no, eso fue un pacto, no fue un reglamento, porque ¿cuál sería el propósito de mantener ese tipo de pactos cuando vos puedes romper? Entonces me parece que desde ese lado también está muy claro. Y cada uno se rebusca. Esto es como en el tema de los juicios, ¿no? Cuando un abogado te viene y te dice, mira un poco, acá encontramos en este artículo o en este inciso cómo podemos plantear, distanciarte de lo que eso puede significar. Y ahora, bueno, queda esperar. Lo que ayer se anunciaba como, bueno, se juega, ahora queda un gran asterisco, y con todo lo que estaba explicando el doctor Sosa Jovellanos, salvo que a Cerro solamente le convoquen 2 jugadores nacionales, el clásico no se va a jugar el domingo sándwich de las eliminatorias. Bueno, por algo uno preguntaba, ¿no? Y allí puede entrar a tallar la cuestión política, porque viste a veces también... Pero esto a ver, ¿quiénes son claves para la selección por los jugadores de Cerro? Pero la no, pero a ver, Ariel, porque se trabaja también eso. No, pero sabes que ya sería el colmo que Berizzo tenga que... Pero ocurre eso, Dani, ocurre, entonces tiremos todo al tacho, Yo no estoy haciendo un juicio de valor, pero te cuento que ese tipo de cosas ocurre. A veces los técnicos hablan... Yo espero que con Berizzo no, O sea, porque si no, vamos a caer en la argelería, ¿sabes qué? Entonces, llévale a un par de jugadores de Olimpia también para que estén igual de diezmados. No, o sea, Berizzo tiene que convocar lo que él considera, y si hay un equipo que tiene 6 jugadores convocables y el otro tiene 0, que sea 6-0. No es el tema, no, pero vamos a poner 3-3. Yo entiendo, claro que hubo una época, sí, pero yo no recuerdo ese tipo de un inicio de un operativo. Y esto reitero, o sea, más allá de que desde lo legal tiene el argumento el doctor Sosa Jovellanos, para mí es muy traído de los pelos, repito. O sea, en el tema de ¿cuál entonces? ¿Viste cuando la adicional? Cuando le conviene, dicen, no, esa es una cuestión del Consejo Ejecutivo. ¿Qué significa? Es de un ente superior. Nosotros estamos casi atados de manos y pies cuando se trata del Consejo Ejecutivo. Bueno, los presidentes que pueden ser un equivalente de eso, acordaron esto. Se cansaron de decir, hasta me llamaba la atención, justo van a meter en medio de las eliminatorias del partido de la 6ª fecha, que es el clásico. Bueno, lo hicieron. Y, bueno, en estos momentos se da, por esta coyuntura, lo que puede significar si se juega. Yo creo que esto a nadie sorprende, esta situación que se plantea. No. Incluso, bueno, yo pregunté hace 2 semanas y me dijeron, no hay por qué. Y ahora se acerca a vuelta y se pide, aparece el pedido. Estamos con Nelson Rivera, desde Luque. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo te va? Toda la audiencia y estamos aquí en la zona del conflicto, porque voy a mover un poco la cámara. Aquí vemos el renuncia Celso que está sucediendo ahora mismo. Están Osvaldo Núñez, que conversábamos ayer ahí en el Cabinal Deportivo, y en instantes lo vamos a tener a Romerito conversando aquí con nosotros, que es una de las imágenes fuertes que tenemos. Está en compañía de Sixto Vareiro, que también fue presidente del club en su momento. Entonces, en instante lo tenemos a Romerito, que vinimos aquí y fue algo más o menos simpático, porque llegamos y no estaba. Nos dicen que fue a bañarse, que fue a caminar un poco, y ahora está. En instante lo tendremos con la posibilidad de conversar con él. La información del compañero Wilson es que, y también que se maneja aquí, es que a eso de la 1:30, 2, llegará la hinchada organizada aquí, a esta zona. Y lo que me llama la atención es la división, Fede, porque aquí vienen los autos y le gritan de todo. Hay mensajes de apoyo y hay gente que le grita, vayan a trabajar o cosas así. Y es algo que ha pasado por lo menos 4 o 5 veces en estos 15 minutos que llevamos aquí. Bueno, ¿y cuántos son ahora con los que se fueron a almorzar? ¿Cuántos son los encadenados?
encadenados tenemos 2 ahora. Romerito no puedo hablar. Se fue a almorzar. Y Sí. no se encadenó, pero Y que se bueno, va. Ahora está en no. instante No, lo vidrio. tenemos Sí. a Pero es más Romerito. simbólico nomás el encadenamiento, más simbólico. Y O sea, no podemos llamarle a Julio César. Acá lo estoy llamando a... ¿eh? Sí. Romerito. Voy a mover un poco la cámara porque estamos haciendo de todo un poco. Acá lo hacemos bien artesanal. Ahí está. Vamos a escuchar lo que dice. Nos estamos... Sí, espérame que me estoy perfilando. Acá está. Lo vamos a tener a... Si podemos conversar, hacerlo mixto, Tonino, pues estamos con un colega también, estamos 2. En instante lo vamos a tener a Romerito, que está con alta voz por todo el tema del protocolo, Bruno. Está bien. Pero ahí podemos verlo mientras tanto encadenado. Así que vamos a guardar. Si me aguantás 30 segundos, Bruno, mientras tanto vamos mostrando aquí esta parte. Ahí vemos el Arribeños Parásitos para el club, renuncia a Celso. Tacumbú te espera, asamblea ya. Y bueno, ese es el caso. Y bueno, aquí lo tengo a Romerito. Julio César, ¿cómo estás para... Espera que cosas que pasan en un video, se enredó el auricular al tapabocas de Romerito. Sí, no, tranquilo. Y bueno, es toda una cuestión. Ahora sí. ¿Qué tal, Julio César? Para la audiencia de ASTV y ABC Carinal. Hola Bruno, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Julio? Un placer de saludarte, maestro. ¿Cómo estás? Te voy a toda poner la audiencia de ABC, Ahí te de TV Cardinal también, un gran abrazo. Bueno, maestro Julio, un gusto de saludarte, de verte también. Contanos un poco el encadenamiento, a qué obedece, cuál es la lucha. Luqueño sigue con esta historia de hace años, ¿no? Que venimos hablando, Julio. Nosotros hace 20 años que estamos en esta lucha. Y hace 10 años que estamos continuamente peleando por el descenso. El saqueo que se está haciendo en el Deportivo Luqueño es fenomenal. Nosotros ya estamos cansados de eso. Estas son ratas de albañales y estos últimos dirigentes son una vergüenza. Celso Cáceres, Jorge Vera, Oscar Ortiz, Cacheira, Bebi Núñez, y amparado por olimpistas, cerristas, liberteños, guaraní, Mazacorte también, que es un vizcachero, y un abogaducho que está acá ahora, que se metió, un liberteño que se metió acá para beneficiarse por el luqueño. Vos sabés que ayer hablábamos con Pablino, puede ser, charlábamos con el abogado, sí, ¿verdad? Y lo que él nos decía es que ellos van a hacer lo que la ley dice y que la asamblea se va a desarrollar el 20 de diciembre, que no hay ningún problema, que va a haber asamblea en el club. Sin embargo, un socio encadenado también ayer ya nos decía que ellos quieren la asamblea en noviembre. Decime, ¿cuál es la diferencia de hacer la asamblea en noviembre y diciembre, Julio? Explícame un poquitito. Los estatutos del club son bien claros. El síndico es el encargado de llamar a asamblea en una directiva acéfala. Ellos están sin poder operar, ellos no tienen ni cuenta bancaria. Nuestra asamblea, la asamblea hecha por los socios vitalicios, por los socios activos, llamados por el síndico, donde se hizo el Tribunal Electoral Independiente, se hizo para el 8 de noviembre. Ellos quieren llamar el 20 una ordinaria para completar cargos. Y eso no existe en el estatuto. Esto es una violación del estatuto.
ellos están apoyados por el presidente Harrison, que les prestó un $73,000 y extrañamente, después de que se le preste ese dinero, salió la resolución en la justicia, en una parte de la justicia electoral, de que se suspende las dos asambleas hasta que se resuelva. Y este es el comienzo, Bruno, este es el comienzo. Acá hacemos el principio. Vamos a llevar 200, 300 personas esta semana enfrente de la justicia electoral y si es posible más todavía. Entiendo. A ver, ¿qué decía? Pone un poquitito lo que escuchaba Julio, porque Celso Cáceres, en un momento dado, también ayer Paulino decía que Ramón González Daer tiene su gente en la lista de la oposición y que Ramón González Daer está, el clan González Daer está detrás de la salida de Celso Cáceres. Ponelo al aire, Martín, por favor. Sabes que esta clase de gente vos le decís no y ya sos ya su contrario, sus rivales, entonces ya te ponen la cruz y te van a perseguir de algún lado, te van a querer cagar. Y eso es lo que estamos viendo, Luque. Esta gente, al decirle no una cosa, te volvés ya su contrario y ellos te van a jugar a matar, te van a inventar cualquier cosa, minan las redes con comentarios con perfiles falsos, no tienen problema para gastar millonadas en hacer caravanas, no tienen problema para gastar millonadas en hacer carteles, renunciar, te hacen scratches, te tiran bombas en toda su gente, ¿verdad?, que responde a eso. No hace otra cosa que siempre estar de alguna u otra manera presionando así. Ellos responden a los intereses de los González Daer. González Daer a vos no te quiere en estos momentos. Así es. Te quiere sacar del club. Esa es la información que nosotros manejamos. Pero no fue él que te puso como presidente, ¿eh? No, nosotros provenimos de un grupo que teníamos, ¿verdad? Y él estaba con nosotros en ese grupo, apoyó ese grupo. Y hace mucho que hemos trabajado siempre en ese grupo, pero lamento que su expresión está totalmente equivocado. Si él tiene prueba de que eso es así, ¿verdad?, debería ser responsable y presentar esas pruebas, no estar diciendo ahí al aire otro disparate más como lo que estamos acostumbrados a escucharle, ¿verdad? Entonces es lamentable porque tampoco ayuda absolutamente a dar la tranquilidad a la institución para que nosotros podamos enfrentar todos los compromisos que persisten en sus intenciones de sacarnos para que ellos puedan seguir manejando a su antojo esta institución que ya dije, tiene que ser manejada por los auténticos luqueños, por los que le quieren realmente a luqueños, no por los que tienen intereses económicos o intereses políticos, ¿verdad? De manera que lo que dijo Juan Darío, nuevamente, le digo un gran disparate, un desubicado para decir tamaña estupidez, porque ese dinero es mucho dinero. Nosotros tenemos un presupuesto promedio de 120 a 150 mil si los resultados se dan mensuales, ¿verdad? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Escuchaste que están manejados por los González Daer, dice Julio César. Este tipo, todo lo que dijo Juan Darío Cáceres es verdad. Este tipo, Celso Cáceres, es cara dura, hipócrita, doble cara, ladrón. De la mano de Ramón González Daer, subió hace 1 año y medio a presidente. Nosotros íbamos a hacer toda una unidad. Juan Darío Cáceres iba a ser el presidente, Daniel Rodríguez iba a ser el vicepresidente, yo iba a participar, ser miembro de la directiva, y Ramón González vino y rompió esa unidad de todos los movimientos internos del Sportivo Luqueño y le puso a Celso Cáceres ahí. Celso Cáceres, antes de venir al Sportivo Luqueño, de la mano de Ramón González Daer, vino aquí, andaba en una motito y pedía para su combustible, pedía para su porque se le echó prácticamente del Banco Central por bandido. Y le salvaron, los González Daer le salvaron de irse a la cárcel. Entonces, ¿qué te voy a decir? Él vino de la mano de Ramón González Daer, así como Jorge Vera vino de la mano de González Daer, hincha de la barra de Olimpia. Le trajo a Mazacote, que es abogado, acá también de la mano de González Daer. Federico Campos, no sé, de López Moreira, no sé qué, que empapela
todos los préstamos que hizo a Ramón González Daer con los cheques de su señora y endosado por él, y no quiere pagar sus cuentas. Este es un bandido. Mazacote también, otro vizcachero que vino de la mano de González Daer. Óscar Ortiz también vino de la mano de Ramón González Daer. Después que se fue preso, nomás le abandonaron. Son cobardes, traicioneros, malagradecidos a los González Daer. Nosotros hicimos las caravanas de nuestro propio dinero. Nosotros hicimos la caravana de los propios luqueños, autoconvocados. A nosotros nadie nos convocó, nos autoconvocamos y nosotros vamos a continuar la lucha. Y vamos, y le digo también al señor Harrison que no se meta más en la interna del Sportivo Luqueño, porque va a comenzar la lucha verdadera contra los estamentos más altos. Nosotros no somos ratas de albañal como ellos que se esconden, ni caminan. ¿Por qué no nos vienen a molestar acá? A ver qué le pasa. Estos inútiles, puercos son, y están viviendo del club. Estos son, toditos vinieron en la mano de Ramón González Daer y ahora le dan la espalda. Qué bárbaro. Inclusive hubo momentos, hubo época que debajo de la gradería de Luque se guardaba droga. Y yo le había avisado eso a varios ministros de la Senat. Y sucedió lo que sucedió. Están todos presos también, varios ahí. ¿En serio eso, Julio? ¿Y en qué época? En la época, ¿quién residente cuando vos denunciaste? Esto es gravísimo lo que está contando, Julio. Esto hace un año nomás estaban acá y se quisieron esconder, después quisieron esconder la droga en la casa de un amigo mío. Así es. Qué bárbaro, así Julio. Son. Qué fuerte lo que está contando. Estos son locos. Este Celso Cáceres es un bandido. Un bandido. Compró una quinta en Areguá con plata del luqueño sin trabajar. Compra una mini estancia. Nunca trabajaron. Tiene una plaga de bandidos atrás. Hay un Damián Espínola que es su asistente de prensa, le bloquea a todos. Y ni en redes sociales, nadie tiene perfil falso. Toditos damos la cara. Y si yo no uso Twitter, pero en los otros me van a encontrar donde quieran. Qué fuerte y lo otro que dice un tal Tano Barreto, que es una escoria acá en Luque. Ese sí que dice que por necesidad yo me encadeno. Y hace 20 años en mi lucha. Qué bárbaro. Claro, no, acá, vos sabés que recibo mensajes del lado oficial y del lado opositor, ¿verdad? Es normal eso. Es normal, ¿verdad, Julio? Claro que es normal, porque Luqueño pues es una pasión, es un club que tiene un poderío, lastimosamente no está bien ahora, porque si no debería de estar haciendo una buena campaña. Si no estábamos con el COVID, Luqueño jugando local, haciendo una buena campaña, sí, llena los estadios locales y de visitantes. Pero es muy fuerte lo Bruno, que... pero ¿cómo van a jugar acá si ni arreglaron la cancha? ¿Cómo van a jugar con público? Estamos con miedo nosotros acá que se nos caiga encima también. Esto es una corrupción total acá, una corrupción total. Y ese Gustavo Benítez, con Gustavo Benítez comenzó todo el problema. Así cuando le entregó sin asamblea, le entregó a este impresentable Celso Cáceres. Julio, escuchá un poquitito. Así mismo, Julio. Y ahora, sí, ¿qué iba a decir, Julio? ¿Ahora qué? Ahora, por ejemplo, nosotros vamos a presentar nuestra carpeta en la Conmebol. Y si no nos acepta, vamos a presentar todo lo que pasó, la triangulación, que el luqueño no tiene directiva, que está acéfala, todo, vamos a enviar a la FIFA.
tenemos la vía cómo hacer llegar allá. ¿Y qué van a pedir ahí? O sea, ¿van a pedir investigación al club, a Celso Cáceres? La investigación al club, y si tenemos que ir a la intermedia nos vamos, que es lo que no queremos. Y esto no tiene nada que ver los jugadores se están comportando como verdaderos profesionales y están haciendo su trabajo y nos están salvando del descenso. Escucha un poco lo que decía ayer Damián Espínola, que hay mucha manipulación de los González Daer. O sea, hablo con los oyentes de Casea, lo mitame. Ellos no se metan, ¿verdad, sí. Ellos no se meten, no se metieron en ninguna caravana, no se metieron. Ahora, la mitad de su movimiento nos apoya a nosotros. La otra mitad está con Celso Cáceres. Y ojalá que Ramón González Daer salga del silencio y cuente la verdad de esta plaga que están acá dentro del Deportivo Luqueño. Rata de albañales lo que son. Esperamos un ratito, Julio. Vamos a escuchar un poco la otra campana. Damián, ¿me estás escuchando? ¿Estás en el circuito ahí? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes a la audiencia de Radio. Bueno, mil disculpas de nuevo por molestarte. Le estaba mensajeando al presidente del Deportivo Luqueño porque Julio César Romero está encadenado frente al club y literalmente dice que Celso Cáceres es un bandido que llegó en moto y hoy se compró estancias, se compró campos, que ellos van a ir hasta las últimas consecuencias. Julio César dice que van a llevar documentos a la Conmebol. ¿Qué pensás de todo esto, Damián, por favor? Gracias, Inge. Ayer yo te decía, Bruno, y le decía a los oyentes de que nosotros lamentamos esta situación en el sentido de que esto no conduce a nada, no suma nada. Y si el señor Julio César Romero tiene pruebas de lo que dice, y bueno, está la justicia, debe concurrir con sus documentos y hacer la denuncia como corresponde. Hay que ser responsable en la vida, no utilizar el momento para sacar alguna ventaja política, porque esto es toda una cuestión política de personas que quieren volver a tomar el control del Club Deportivo Luqueño, y bueno, y se encuentran de que eso no es posible. ¿Por qué? Porque hay un estatuto, hay personas que están conduciendo los destinos del club, y bueno, y nosotros nos estamos defendiendo en el ámbito que corresponde, en la justicia. Y todo lo que diga Julio César Romero de que va a presentar documentación, y bueno, si lo tiene, que lo haga. Como hombre responsable tiene que actuar de esa manera. Lo que sí nosotros lamentamos es de que hoy, en horas, una comitiva del Club Deportivo viajando en un vuelo charter a jugar a Buenos Aires, y bueno, y este clima de inestabilidad que crean un grupo de personas que tienen solamente ambiciones de poder y, ¿por qué no?, quieren retomar la conducción del club para hacer los negocios que tanto daño hicieron a la institución. Porque hay que remarcar bien, los culpables de esta situación tienen nombre y apellido, y son las personas que estuvieron administrando por una década el club, y bueno, y que son los que fomentaron cosas que no son éticas, que si bien hay procesos judiciales en marcha, eso se está evaluando si es legal o ilegal, pero tiene cuestiones éticas que llevaron a la suspensión como dirigente deportivo del señor Ramón González Daer a nivel de la FIFA. Julio, escucharte, quieren seguir haciendo sus negociados, dice. Este es más mentiroso que no sé qué. Te vamos a enviar ahí por las redes sociales de qué club es este olimpista puerco, que por poco no le sacó a Isidro, que tenía una casa, el doctor Leo, por poco no le sacó al colegio, Manuel Domínguez, este bandido, correntino, arribeño, que viene a querer marcar pauta. Este es el que le bloquea a todos en las redes sociales del Deportivo Luqueño. Todo esto hace. Este es un mentiroso.
es un bandido. Y nosotros lo que voy a presentar los papeles, el Movimiento República de Luque, los movimientos Todos por Luque, los 7 movimientos internos, nosotros estamos presentando en la APR, presentamos en la Secretaría, esa vieja fea que está en la Secretaría de Deporte, el Ministerio de Deporte, ni no nos recibió, ni caso no nos hizo, la APF, ni caso no nos hace, ahora vamos a la Conmebol. Y el señor Ramón González ni se mete en esto, ojalá que salga del silencio y cuente quiénes son estos Damián Espínola, estos Celso Cáceres, y nosotros de República de Luque y cómo nos sabe la historia del club. No es que hace 10 años nosotros estamos peleando, Damián, nosotros hace 20 años. Nosotros somos el movimiento de República de Luque. Si vamos a empezar a hablar, Julio César Romero, cuando vos volviste del exterior a jugar por el Deportivo Luqueño, el club tuvo que enajenar hasta su entrada para abonarte los salarios, porque ese fue el acuerdo. Siempre decir. Yo te respeto. Ponele el teléfono, Nelson, a Julio. Yo te respeto como jugador, pero lamentablemente, las comparaciones son odiosas. Yo te deseo hablar, vos sos un irrespetuoso, maleducado. Yo vine al Deportivo Luqueño, yo le dije a la directiva, pónganme el sueldo. Rechacé ofertas de $10,000 por mes que se lo porteño para ganar 500,000 a mí por mes en el Deportivo Luqueño. ¿Cobraste o no cobraste el porcentaje de las entradas que entraban por los rentadillos del club? Ese fue cuando en el República el señor Marcial Comán me dijo, mira, me dijo Romerito, no te podemos pagar más tu sueldo, vamos a hacer por porcentaje. Había partidos que habían 100 personas, amigos. ¿Y los otros jugadores renunciaron a su honorario para que vos cobres? No, los otros ganaban menos nomás. Los otros ganaban un poco menos nomás. Ganaban un poco menos nomás. Vos cobrabas un porcentaje de la entrada, Luque. O sea, porque vos siempre decís que volviste al Luque para jugar gratis, ¿no es cierto? No, yo que no le hago memoria, no, porque nunca parece que hay memoria corta. Damián, cállate más, decía estupideces. Lo único que yo dije es que yo iba a volver al Deportivo Luqueño y cumplí mi promesa. Y yo le ayudé al Luqueño acá a armar el gimnasio, que después robaron todo. Yo armé acá la cancha, yo regalé los arcos, yo regalé parte de la concentración acá. Nosotros nos concentrábamos acá, yo me concentraba con todos los jugadores. Nunca hubo excepción. Y pregúntenle a mis ex compañeros. Vos ya no sabes nada si son un olimpista seco. Eso es lo que son. Vas a irte con tu bandera, con tu camiseta. Y le vamos a enviar todo a Bruno Pon, ahora para que sepa. Casi leo acá. Pueden hacer todo, mi estimado amigo, pero argumentos, se nota que te falta, Julio César, porque ya entras en la ofensa. Yo en ningún momento entré en la ofensa. ¿Por qué te echaron de la Casa de la Cultura en la época? ¿Por qué te echaron? Bueno, a mí no... Mala administración, amigo. Julio. Tengo todo brasileño de mierda. Julio y Damián, un ratito quiero pedir nomás una pausita. Nelson, pasale el teléfono a Julio porque está en altavoz y quiero que se lo escuche bien a Julio. Pasale ya el teléfono directamente. No hay problema, Bruno. Espera un ratito, Damián, porque acá hay una denuncia gravísima, Julio. Ahí te escucha, Bruno. Gracias, Nelson. Pone un poquitito, por favor, porque acá ya esta es una acusación, inclusive habla del tema de droga, Julio. Yo creo que Julio está teniendo una versión muy fuerte. Ponerlo al aire, por favor, Martín, querido. A ver. Este tipo, Celso Cáceres, es cara dura, hipócrita, doble cara, ladrón. De la mano de Ramón González Daer. Subió hace 1 año y medio a presidente. Vino aquí, andaba en una motito y pedía para su combustible. Pedía para su porque se le echó prácticamente del Banco Central por bandido. Le salvaron los González Daer, le salvaron de irse a la cárcel. Le trajo a Mazacote, que es abogado, también de la mano de González Daer.
Federico Campo, no sé, de López Moreira, no sé qué, que empapela todos los préstamos que hizo a Ramón González Daer con cheque de su señora y endosado por él, y no quiere pagar sus cuentas. Este es un bandido. Mazacote también, otro vizcachero, vino de la mano de González Daer. Óscar Ortiz también vino de la mano de Ramón González Daer. Después que se fue preso, nomás le abandonaron. Son cobardes, traicioneros, malagradecidos. A nosotros hicimos las caravanas de nuestro propio dinero. Nosotros hicimos la caravana de los propios luqueños, autoconvocados. A nosotros nadie nos convocó. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Perdón, Julio, no se escuchó bien lo que vos dijiste. ¿Por qué le echaron a Damián Espínola de dónde? De la Casa de la Cultura. Pregúntenle por su antecedente ahí. Vengan a averiguar acá en la municipalidad de Luque. Pero está Damián, vos querés defenderte, Damián, de esto que dice Julio. Solamente voy a decir una cosa. Cuando uno no tiene argumentos, empieza a utilizar algunos términos para ofender. Empiezan a ofender. Lo que sí, él está haciendo denuncias muy graves, y yo lo único que voy a decir al señor respecto a Celso Cáceres, seguramente los afectados por estas difamaciones que está diciendo el señor Julio César Romero tienen todo el derecho también de accionar en los organismos competentes, y bueno, y que si este señor tiene pruebas, que lo justifique. Lo único que puedo decir que el señor Celso Cáceres es un ciudadano que se jubiló del Banco Central, tiene un diploma que honra, digamos, su mérito dentro de la institución. Y bueno, y él es el hijo de un expresidente que hizo mucho por el club. Esta familia, los Cáceres, fueron los que después le cedieron y le involucraron en política, en cuestiones deportivas, a la familia González Daer. Así que ellos tendrán el momento de defenderse en las instancias que corresponden. Lo único que yo puedo decir es que este señor Julio César Romero, yo lo respeto como futbolista, pero como persona deja mucho que desear. Y las comparaciones son odiosas, pero Julio César Romero es el Diego Armando Maradona en la Argentina. Una persona que se tiene que serenar, que dio mucho por el fútbol, pero tiene que mejorar sus conductas humanas. Solamente eso, porque así con ofensa a ciudadanos que hacen no más que trabajar por una institución deportiva, no se logra nada. Está totalmente equivocado. Yo Damián, es ejemplo para los jóvenes, pero de esta manera no hay ningún ejemplo. Damián, en la lista de la oposición, por llamarle, está el hijo de González Daer, pero hay otra gente de González Daer, me dicen acá. Te pregunto eso a vos sabés, y le pregunto a Julio también. Porque no entiendo lo de... Todos los que integran la nómina que presentaron esta agrupación de personas que dicen ser socios del Deportivo Luqueño, porque ayer hablamos con dos personas que no son socios. Ellos dicen que son hinchas, y lo que van a definir la postura, o sea, el futuro de la institución, son los socios activos al día y los socios vitalicios. Que bueno, te doy un dato, Bruno. Ahí estoy de acuerdo contigo 1000%. ¿Y por qué no respetaron la asamblea que hizo el síndico con los socios? 354 socios no fuimos, 534 socios tuvimos. ¿En base a qué, padrón? Acá, en base al padrón 2019-2020, donde Celso Cáceres ganó la asamblea a Daniel Rodríguez por 120 votos. Con ese lo fuimos. Y ahora están todos los movimientos internos, están República de Luque, Feliciano Cáceres, todo por Luque, Platea Aureazul, todos los 7 movimientos. La justicia validó ese padrón. ¿Qué? La justicia validó ese padrón. Validó el Tribunal Electoral Independiente que se eligió ahí, porque el síndico tenía que actuar. Una cosa es el TEI que conformaron. El club no puede dirigir, y Addison es cómplice de esto. Addison es cómplice de le presta dinero al luqueño de cualquier lado.
Mira, Romerito, es imposible intercambiar opiniones contigo. Yo te pregunto si la vida es imposible, pues son mentirosos, amigos. No. Yo te estoy diciendo, yo te estoy preguntando si la justicia, vos me decís que el TEI, y el TEI es conformado por ustedes. Lo único que vos me vas a decir, sí, nosotros. El TEI no fue conformado por nosotros, fue conformado por el síndico titular, el ingeniero Moreira. Amigo, leen a los y el síndico puede ¿y por qué la justicia electoral suspendió las actuaciones de los dos tribunales, aquel conformado por el señor Moreira y por el presidente? Suspendió para clarificar, y nosotros vamos a ir hasta las últimas instancias y vamos a hacer esa asamblea. Vamos a hacer también por estar en la ley. ¿Y vos crees que con estas actuaciones van a lograr eso? ¿Vos crees que con este tipo de actuaciones, con encadenarse, con hacer, van a lograr eso? Porque nosotros tenemos que hacer una presión. No estamos indefensos. Nosotros no tenemos el dinero que ustedes manejan. Nosotros no tenemos las lávidas que Addison le da a ustedes. Esa es la diferencia. Nosotros no tenemos la cuenta cancelada. Nosotros no dependemos de un Víctor Ramírez, de la mamá de Víctor Ramírez, para que preste el dinero a Luque. Anda a joder, Damián. Sabemos todo. Esa es la diferencia. Ustedes no están pagando premios del año pasado a varios jugadores que ahora pusieron de banda por haber entrado en la Sudamericana. ¿Quién no demanda? El luqueño tiene 15 demandas ya. Eso es mentira. Los jugadores están al día. Ayer cobraron su premio por la victoria contra General Díaz. Contra General Díaz, sí, pero la Sudamericana no están pagando desde el año pasado, amigos, a los jugadores. Preguntarle a los jugadores. Que se fueron a Quiñones, a todos que están demandando al club. Bueno, eso se va a dirimir en otra instancia. Lo único que queda claro es que lo que le diferencia a ustedes con nosotros respetamos la institucionalidad, no le vamos a coaccionar a ninguna institución de justicia, justicia electoral. Son un olimpista puerco, arribeño allá de Corrientes. Entramos de vuelta en la ofensa. Yo no voy a entrar en tu juego, Julio César. Damián. A la FIFA ya presentaron su reclamo de dinero, a la FIFA ya presentaron. Julio, ¿por qué esta parte es lo que no entiendo? Damián, después te quiero hacer escuchar una parte muy importante, me parece, considero que es clave, porque es fuerte lo que dice Julio, pero ¿por qué vos le decías lo de Maradona? No entendí, él está haciendo daño al luqueño. Ellos pues piensan que yo me veo, que yo está todo loco, yo ni cigarrillo no fumé. Está loco. No, pero yo no creo que diga por eso, Julio. Yo creo... Dijeron a Dito, no, descátela de joder y no saque, como que así no saque, no quieras defenderte así. Sabemos todos los hipócritas y los mentirosos que son acá en Luque y que te escondes, no caminas por la calle. Vos sos una persona que no camina por la calle, nosotros caminamos por la calle. Ahora, en este momento estoy caminando por la calle. Ojalá que camine mentiroso. Voy a hacer algunos trámites en el club. Mentiroso. Pero que sí, por eso dije, Bruno, las comparaciones son odiosas. Julio César. Son odiosas, sí. ¿Quién se va a comparar con Maradona? Maradona ganó un campeonato del mundo. Julio César Romero en Paraguay, lo que dio Armando Maradona. Espera, Julio, espera un ratito que clarifique. ¿Por qué le dijiste vos que ahora es como un Maradona el Luque Julio César Romero Damián? Y por sus actuaciones, por estas acusaciones infundadas que hace, que acusa sin sustento a diestra y siniestra, y mucha gente le tiene lástima y no va a accionar judicialmente contra él. Lo mismo hace Maradona. Ojalá contra todo el mundo, pero también está el factor humano. O sea, se entiende la falta de formación y de tacto social que tiene Romerito, y no es culpa de él, porque él es... Yo soy un estudioso, Damián, yo soy un estudioso. Y bueno, está cayendo en lo mismo que es Diego Armando Maradona. No soy una persona que por falta administrativa su prestigio logrado a nivel futbolístico, Bruno. Solamente eso.
No que consuma o no consuma otras cosas, pero sí, como se tener miedo, esos son cobardes. Espera un ratito, Julio. Damián, escuchate aparte de lo que nos decía Julio César Romero, por favor. Nosotros no somos ratas de albañal como ellos que se esconden, ni caminan. ¿Por qué no nos vienen a molestar acá? A ver qué le pasa. Estos inútiles, puercos son y se están viviendo del club. Estos son, toditos vinieron la mano de Ramón González y ahora le dan la espalda. Qué bárbaro. Inclusive hubo momentos, hubo época que debajo de la gradería de Luque se guardaba droga y yo le había avisado eso a varios ministros de la Senat y sucedió lo que sucedió. Están todos presos también varios ahí. Esto hace un año nomás estaban acá y se quisieron esconder, después quisieron esconder la droga en la casa de un amigo mío. Qué bárbaro, así son. Julio. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Escuchate también, esto es muy fuerte lo que dice. Son acusaciones temerarias sin sustento, porque él dice, yo le avisé. Y en un Estado de Derecho, las cosas funcionan cuando uno hace una denuncia como corresponde. Y si él le comunicó a alguna autoridad, en este caso a alguna autoridad que combate el narcotráfico, lo tiene que hacer vía una denuncia formal. Pero las palabras las lleva el viento y yo entiendo que él también está justificando, intentando justificar lo que están haciendo, que es dañando a la institución. ¿Por qué? Porque están por dentro de un rato van a salir los jugadores y ellos están supuestamente encadenando a modo de presión. Él mismo lo dice, que están haciendo estas cosas para presionar y para demostrar que ellos tienen razón. Y nosotros nos vamos a mantener el trabajo de toda manera institucional. Él dice que nosotros estamos escondidos como rata al bañal. No, todos los días vamos a trabajar en el club. Los jugadores están al día, están contenidos, están por viajar a Buenos Aires a defender, a tener un compromiso muy importante. O sea que nosotros seguimos trabajando. Lo que ellos dicen es mentira. Nosotros no tenemos por qué escondernos de nadie. No le debemos nada a nadie, no tenemos cuenta pendiente con la justicia, como sí tiene su mandante. Y llamativamente, Bruno, lo que ellos están haciendo es para desviar la atención, porque hoy empezó el juicio oral contra uno de sus mandantes. Y voy a preguntarte quiénes integran la lista de esta asociación de personas que se reunieron en un club ajeno al club deportivo luqueño. Y bueno, la mayoría son afines o tienen alguna relación de parentesco con esta familia que hoy está siendo investigada y que sale a la luz, digamos, todos sus casos por los medios nacionales. Esa es la realidad. Julio. Bueno, lo único que puedo decir, ya que está mintiendo mucho, yo no voy a negar que ellos son mis amigos, Fernando, Oscar, Rubén, Ramón, de vez en cuando conversamos, pero hace 20 años yo estoy contra ellos en el Deportivo Luqueño. Hace 19 años que peleamos República de Luque en diferentes estamentos y no pudimos agarrar. Ahora es la primera vez que este indeseable de Celso Cáceres unió todas las facciones del Deportivo Luqueño. Unió Feliciano Cáceres, parte de Feliciano Cáceres, que es donde él está ahora. Unió República de Luque, unió Platea Auriazul, unió todo por Luque. Te amo, Luque. Y ahora nuestro movimiento se llama Unidad por el Centenario del Deportivo Luqueño. Ese es nuestro movimiento. Y nuestro movimiento es y será independiente siempre. Y vamos a purificar los padrones, vamos a trabajar. Ojalá que la justicia electoral se haga justicia realmente y que podamos hacer la asamblea y que presenten ellos su lista a ver si ganan. Acá nadie le quiere a ellos. Nadie le quiere a ellos. Eso es lo único que puedo decir. Damián, otra cosa,
Pone un poquitito lo que decía sobre Celso Cáceres. Estos son locos. Este Celso Cáceres es un bandido. Compró una quinta en Areguá con plata del luqueño sin trabajar. Compra una mini estancia. Nunca trabajaron, tiene una plaga de bandidos atrás. Hay un Damián Espínola que es su asistente de prensa, le bloquea todo. Y ni en las redes sociales, nadie tiene perfil falso. Toditos damos la cara. Y si yo no uso Twitter, pero en los otros me van a encontrar donde quieran. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Escuchaste, Damián? Sí, y vuelvo a repetir, el señor Celso Cáceres es una persona que se jubiló en el Banco Central, es cuestión de averiguar sus antecedentes y todos tienen el derecho también de comprar alguna propiedad, la propiedad en Areguá, que dice, puede ser que ellos estén equivocados, pero una de sus hijas vive en Areguá, o sea que todos tienen derecho también a tener un pedazo de tierra, un derecho constitucional, y si lo hacen en forma lícita, bienvenido sea. Pero no tiene sustento las acusaciones que el Romerito hacen y también gran parte de la oposición. Y vuelvo a repetir, estas cuestiones se van a dirimir en el ámbito judicial. Lamentablemente, para el club, para la institución, estamos en este limbo jurídico donde no podemos avanzar por la reinstitucionalización del club. Entendemos que hay un grupo de poder fáctico en la ciudad que está moviendo sus piezas para intentar volver a tener el control del Club Deportivo Luqueño. La única institución donde ellos no tienen sus tentáculos, porque si analizamos en las instituciones públicas de la ciudad, en todas las instituciones tienen sus personeros operando. Y en el Deportivo Luqueño, los que defendemos al club y entendemos que un club tan grande, una ciudad con 400.000 habitantes, no puede vivir con 600 socios activos al día, pues Luqueño tiene que tener como mínimo 5.000 socios. Y bueno, estamos trabajando en ese objetivo, recuperar la institucionalidad, democratizar el club, que no sea solamente de un sector o de una familia, y que las personas vuelvan a involucrarse y que el club cumpla con su misión cuando fue fundado en 1921, integrar a la familia. Y en eso estamos, Bruno. Lamentablemente, estas situaciones no ayudan, estos enfrentamientos así con algunos vecinos perjudican nuestra tranquilidad, pero también entendemos que muchas veces el fanatismo nos lleva a actuar sin el uso de la razón, actuamos por pasión. Y si queremos crecer tenemos que hacer prevalecer siempre la razón, solamente eso, Bruno. Damián, ¿vos crees que porque el propio Julio César nos decía que algunos le acusan de que él está siendo pagado para hacer todo esto? ¿Vos crees que hasta eso se puede llegar o no? Yo no sé sinceramente, quiero entender de que él está equivocado. Le vendieron una novela que es la equivocada, bueno, él dice que siempre le confrontó a esta familia, pero da la casualidad que ahora está apoyando a lo que definió y lo que estableció esta familia, o sea que no tiene sentido muchas veces lo que él dice, y esperemos que recapacite. Él es una persona muy reconocida y nosotros tenemos la intención de que él siempre esté sumando esfuerzos a nivel institucional porque es una referencia, y ojalá que recapacite y mejore y que sea el ídolo que todos queremos para los jóvenes de nuestra ciudad. Julio César, ¿escuchás? Estupidez lo que dice porque no es así como ellos se expresan, no es así. Él nunca va a ser fanático porque es olimpista a muerte. Es olimpista a muerte, como ese Tano Barreto periodista, que son cerristas a muerte. ¿Acaso son el pobrecito de Bedi Núñez y Celso Cáceres y Oscar Otilo, que son de Luque, son luqueños y cacheros? Pero el resto, nadie es luqueño aquí. Toditos son arribeños de otros clubes que se aprovechan del club. Toditos tienen su sueldo, hasta ese Jorge Vera que va a ser denunciado también, que como dirigente está y cobraba aquí, tenemos la factura de ellos también, está en la carpeta fiscal. La fiscalía nomás se hace del sonso
y no sé por qué no saca a luz todo eso. Nosotros tenemos todo acá en la Fiscalía de Luque y le vamos a hacer llegar la carpeta ahí, Bruno, en tu mesa te vamos a hacer llegar y le vamos a hacer llegar la carpeta fiscal a todita las radios para que comiencen a ver lo que realmente está sucediendo en el Deportivo Luqueño. Yo lo único que, para ir terminando, pues seguramente los oyentes también se van a cansar de esta novela luqueña, es que el fundador del Deportivo Luqueño es un arribeño como yo, el gran País García, que vino de Villarrica a sentar la base de la institución del Deportivo Luqueño, uniendo 3 clubes, que en aquel momento, en 1921, también tenían las diferencias que hoy están aflorando nuevamente. Parece que no aprendemos de la historia. Y respecto a los orígenes, Julio César Romero, vos tampoco sos luqueño, 100%. Sentó las bases, pero no vos naciste en Asunción, Romerito. Yo nací en el Policlínico Policial y estuve en Asunción por un día, porque mi mamá estaba en grave estado y me trajeron en Luque y me inscribí en Luque a los 2 días. Y nunca chupé la teta de una mujer en ese sentido. Tuve que tomar leche de vaca porque mi mamá estaba grave, un mes casi se murió, y yo vine a Luque y me inscribieron en Luque y yo soy luqueño, jugador de Luque, fanático de Luque, socio vitalicio, no socio como vos hace 6 meses que te aprovechás del club, amigo. Callate, eso es lo que tenés que hacer. Nadie te quiere en Luque. Y vos sabés bien que vos no andás caminando por la calle. Recién pasaron los muchachos que se están organizando para la caravana y me saludaron. Sí, vamos a ver. Dirección exacta, Capitán Vado y Comunero se llama esta calle. Y después vos tenés una gran ventaja también, que a vos no se te conoce también en Luque. Muy poco se te conoce. Julio, te por alguna de tus actuaciones nomás. Julio, ¿vos te ratificás en que el presidente Celso Cáceres llegó en moto y hoy tiene mucho poder, tiene poder económico? Hoy es potentado. Así mismo, todos nosotros sabemos acá en Luque. Porque yo quiero saber, Bruno, ¿por qué no hacen una encuesta y vengan con sus periodistas aquí, hagan por los barrios de Luque? Porque yo quiero saber por qué. Ojalá que Ramón González hable. Ojalá que Ramón González hable y le desenmascare a esta gente. No sé si puede hablar o no por su situación, pero ojalá que hable. Ojalá que hable. Bueno, para cerrar, Damián, ¿querés decir algo más? Me imagino que le vas a comentar esto al presidente del Deportivo Luqueño, que es muy fuerte todo lo que está pasando. ¿Querés agregar algo más? Y así cerramos con Julio César Romero, porque nos llama José Lo Flores también ahora. Y José lo dice que él no se hace responsable, no entiendo de qué. Ojalá que esto no pase a ningún incidente grave. Perdón, porque quiero aclarar esto. Disculpame, Damián y Julio, ya estamos cerrando, por favor. José, ¿vos estás en el circuito? Sí, Bruno Pum. Bueno, ¿de qué no hacer responsable? Que no entiendo el mensaje. Y de que hay una barra pagada hoy en día por Celso Cáceres, y Damián Espino la sabe bien, que ellos están en una división que hubo, la barra oficial del Club Deportivo Luqueño, ¿verdad? Que somos nosotros, y ellos se están convocando prácticamente una caravana, apoyo, y hubo amenaza contra estas personas que están encadenadas ahí en el club y más cosas. Entonces, como nosotros repudiamos el actuar de esta nefasta dirigencia que tiene el Club Deportivo Luqueño últimamente, en primer lugar, yo realmente no le conozco, lo hace Damián Espínola, no le conozco, en serio, no sé de dónde es, no sé ni de dónde vino, sin insultar, lo digo con todo respeto, y lo que no queremos hacernos responsables es de cualquier tipo de incidente de que pueda ocurrir o que pueda haber. Bueno, ojalá que no haya ningún incidente, ojalá, ¿por qué tendría que haber incidentes? Esto no tiene que llegar a eso. Bueno, gracias José, lo muy amable. Cerramos, a ver, ¿con quién? Damián, cerramos con vos el contacto y cerramos con Julio también. ¿Qué querés, lo último que querés decir, Damián, al pueblo luqueño que te está escuchando?
vuelvo a repetir, Bruno, te agradezco la llamada. Yo lamento este tipo de situaciones porque no conducen a nada. Ahí sale un integrante de los Chancholian a decir que no se hacen responsables. Empezamos con la coacción de que cuidado, que tal cosa. No, hoy no va a pasar nada. La ciudadanía fue convocada a un grupo de hinchas a hacer un banderazo para despedir al contingente de jugadores y algunos dirigentes que van a viajar a Buenos Aires. Nosotros solicitamos a la Policía Nacional incluso cobertura. Están los móviles que van a resguardar el ómnibus que va a llevar a toda la comitiva al aeropuerto. Y bueno, también le vamos a pedir refuerzos a la policía local para cuidar todos los detalles. Estamos en una época de pandemia también, donde hay que evitar la aglomeración. Y respecto a Julio César Romero, ojalá que recapacite. Muchas incoherencias. Le van a demandar a Julio César Romero, Damián, van a pensar usted o el propio presidente, porque mira que acá ya habló de que es ladrón, que él habló de la droga, es muy fuerte lo que él acaba de decir. De mi parte, a mí no me afecta porque yo veo de quién viene y vivo tranquilo, o sea, no tengo cuentas pendientes con nadie. Ojalá que recapacite, ya lo dije, es una figura de la ciudad, ojalá que recapacite y sea el ídolo que todos necesitamos para nuestros niños más que nada. Yo también tengo niños pequeños. Y respecto a lo que puedan hacer las personas afectadas por sus afirmaciones, bueno, ya es cuestión personal particular de cada uno de ellos. Eso sí, Julio César Romero le pido humildemente que ponga un poco de menos pasión a estas afirmaciones, porque lo único que le va a generar también son inconvenientes y esto no conduce a nada, Bruno. Solamente eso. Y ojalá que esta tormenta pase y bueno, que nos encuentren en el Centenario trabajando realmente por la unidad del club y bueno, y que consigamos logros importantes para la institución nada más. Gracias, Damián. Damián Espínola, presidente del TEI del oficialismo del Sportivo Luqueño. Cerramos con Julio César también, por favor. Julio, ¿qué más querés agregar, por favor, ídolo? Te escuchamos. Bruno se retiró molesto, me devolvió prácticamente el auricular y fue a sentarse. Julio César Romero ahora está tomando un poco de agua, eso es lo que podemos contar. Está nervioso él. Sí, pasale para que se despida, porque Damián dijo lo último que quería y lo último que también quiere decir Julio, no hay ningún problema. Para que la regla sea igual para todos, ¿me entendés? Sí, espectacular, porque también, no te voy a mentir, Bruno, hay un medio colega que está hace 55 minutos esperando para hablar con él, sí. Pero voy a ver si es que... Yo entiendo si están los medios, vamos a respetar también a los colegas, pero también, para que tengan nomás ya el derecho a réplica final, Julio. Exactamente, voy a acercarme unas más si es que ya no está conversando, a ver. Ahora ya está conversando con otro medio. Está bien, ya igual, pero se lo ve agitado, vos lo ves agitado, Nelson. Sí, porque pidió sentarse para dar esa nota. Sí. En relación a la conversación que tuvimos, que fue parado, cuando se retira, inmediatamente se sienta, toma un agua, o toma el agua, mejor dicho, y viene el medio colega y él pide conversar sentado. Sí, o sea que ya evidentemente estaba muy tenso, muy nervioso. Sí, bueno, mandale saludos a Julio, por favor. Sí. Perfecto, señor. Muchas gracias, Nelson. Hasta cada momento. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos. ¿Qué estás esperando para pasarte a Claro? Aprovecha esta oportunidad de pagar 60% menos en tu plan hasta el 2022. ¿Sabías que si te pasas ahora, Claro, pagas 60% menos por 18 meses en todos los planes desde 3 gigas? Pásate ya a Claro, paga menos. Pásate a Claro. En mi tienda Vision.com encontrás lo que buscas y miles de productos más. Desde la comodidad de tu casa podéis abonar con todas las tarjetas de crédito y prepagas del mercado, y con la tarjeta de crédito de Visión Banco tenés hasta 10 cuotas sin intereses. ¿Qué esperas para registrarte en www.mitiendavision.com y aprovechar los mejores beneficios y promociones? Para más información, llámanos, escribinos al WhatsApp 414-3000. En Visión Banco vos estás primero y Deza sigue pensando en vos.
Seguinos, podés obtener 50% de descuento en los intereses de tus cuotas abonando desde 2 cuotas por todo el mes de noviembre. Aprovecha esta gran oportunidad. Entrate más, escríbenos al WhatsApp 0972-413-100 o ingresando a idesa.com.py. Idesa, máximo respalda su inversión. Ver bases y condiciones en la web. Nuevos rones de 3 Leones, coco, frutos rojos, limón, burucuya, frutas frescas dentro de una botella. 3 Leones Ron, te invitamos a seguirnos en redes, @3leones. Qué fuerte todo lo de Luqueño, ¿verdad, Dani, Federico, Ariel? Que es una guerra campal prácticamente hoy día. Y no sé qué va a terminar esto. Famosos trapos sucios. Sí. Todo fue trapo sucio, tal vez no algo así, a ver, digamos, una cuestión de qué hacer, qué orientar para la futura institución, sino pase de factura, trapo sucio, vos hiciste esto, vos sos esto. Realmente muy mala imagen. Claro, la complejidad del caso es que no están bien definidos los roles de quién es el héroe y quién es el villano. El mejor ejemplo es el rol que cumple Ramón González Daer. Porque vos, o sea, como que se te pierde la pelota cuando a veces hay voces disidentes del oficialismo con esta figura, hay voces desde la oposición que, yo también me acuerdo que cuando habíamos hecho en plena cuarentena total, cuando había hablado con el candidato opositor, Rodríguez, y uno en ese momento tenía más o menos, digamos, una película más básica, es decir, espera, ya que están hace rato, viene alguien de la oposición para desbancar. Y aquella era, no, acá todos somos uno, y bueno, yo creo que de ese lado, cuando uno escucha este tipo de cosas más allá de los trapos sucios que resaltaba Federico, es como que no está muy clara la película. Es decir, bueno, quién es el que tiene el poder, quién quién contra quién, es un versus en el sentido de, es algo coyuntural, es algo ideológico, entonces es más confusión. Si alguien de afuera te pregunta, bueno, ¿cómo viene la mano con el tema político? Uno realmente no sabe cómo decir, porque como que al estar todos allí interconectados, es muy difícil decir, bueno, este es el bando pro, este es el bando contra. Entonces, igual que la política, ¿quién lo puso a Cáceres ahí? González Daer. ¿Quién respalda al bando que lo quiere sacar a Cáceres ahora? González Daer. O sea, el famoso le soltó la mano y bueno, ahora hay que ver quién respalda a Cáceres, ¿no? Porque tiene un respaldo también importante, con medidas judiciales y otras cosas que se van sucediendo en Luque, pero muy triste todo para el hincha de Luqueño y sí, justo el día que tiene que salir de plantel para tratar de dar vuelta a un resultado, ya que está en otra cosa, ¿verdad? Porque va a ser muy difícil, pero realmente de alto calibre, muy poco constructivo el debate. Pero mira sí, que acá ya se habla del tema de la droga que estaba en el club, dice. Y lo último, lo de José Los Flores, que es reconocido hincha de Luqueño, que recordemos que están preparando justamente un banderazo allí, por eso se hablaba que podía haber problemas con la gente que se estaba encadenando, porque iban a ir cerca de las 2 de la tarde a despedir a los jugadores que van para el aeropuerto. Bueno, mucho con eso. Derlich González, 6 meses fuera de las canchas. Vamos a ampliar eso en un instante. Señora, si quiere que sus comidas tengan un delicioso sabor y un atrayente aroma, Arcoiris tiene todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, nuez moscada, orégano, curry, curato, albahaca, laurel, ajo deshidratado, ají molido. También condimentos para guiso, pizza, pollo, cerdo, pescado y carne vacuna a base de vinagre y ajo. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. No te olvides que al adquirir un producto Arcoiris estás dando trabajo a miles de familias paraguayas. Arcoiris, con sabor y confianza. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. Verano sin cortes. Cólera gas de 18 kVA, generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Si algo le faltaba a Olimpia, esta mala noticia, ¿no? Porque Derlich González fuera por 6 meses, lo que escribió él en su propia red social.
Terrible lo que le pasa a Olimpia, y yo, si mal no recuerdo, ¿acaso no tiene que pagar Olimpia a fin de año al Dinamo de Kiev una parte importante de millones de dólares por su pase? Y No 6 recuerdo, meses ¿no? se pierde, o sea, se pierde ya todo el año y parte del torneo de apertura del próximo año, ¿verdad? Qué racha, ¿no? Es muy... El tema del técnico, queda chico lo lo que de está Pita. pasando. Está ¿Cómo? el señor Enrique Lo Landay de de Antigua. Pita, sí, lo de Hugo Fernández antes. Hugo Fernández, ¿para cuánto tiempo tiene? También Es la misma lesión. 6 meses. Por eso inclusive en transmisión dijimos que nos llamó la atención cuando Derli volvió e intenta reacomodar la rodilla cuando uno se había percatado que era algo serio. Quique Landay, me gusta saludarte, director técnico del Olimpia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Y saludos ahí a la mesa. Bueno, qué fuerte todo esto que está pasando en Olimpia, porque ahora se confirma, ¿verdad?, la baja ya de Derli por 6 meses aproximadamente, Quique. Sí, realmente es una situación difícil. Yo a Derli ya lo conozco de hace mucho, tenemos también una relación ya fuera del fútbol, y de un momento complicado hay que estar al lado de él. Y es joven y se va a recuperar seguramente para volver con todo. Sí, se dio lo que más se temía, ¿no? Esta lesión terrible. ¿Y cuándo lo van a operar? ¿Cómo va a ser el proceso de Derli? ¿Qué van a hacer a partir de ahora, Quique? Y eso realmente lo maneja el doctor Miguel Romero, él es el especialista en eso. Si quieren entrar en esos detalles, deberías de llamarlo a él, ¿verdad? Sí, entiendo. ¿Y qué pensás a partir de ahora, Quique? ¿En qué sentido? ¿Y cómo reponer, cómo hacer para... De ese lado estoy tranquilo, hay un plantel amplio, tenemos solamente que completar también el plantel con algunos chicos. Vamos a mirar bien a quién podamos subir para observarlo, y si están en el nivel de competencia también que compita para poder jugar. Ujú. Pero qué racha, ¿no? Porque también estábamos hablando de Hugo Fernández, ¿verdad? Sí, así mismo. Un mes. Pita, un mes. O sea, Sí, es un rompecabezas. Es cierto, Olimpia tiene un plantel importante, pero quieras o no, un dolor de cabeza, o no lo tomás tanto así, de esta manera. No tanto así, porque es un club donde tenemos jugadores para poder suplir. No, en ese sentido a mí no me preocupa. Hay que ponerle, como se dice, pecho a la bala, y vamos a salir lo mejor posible. Alan Benítez y Carlos Rolón también vienen recuperándose. ¿Cuándo podrías contar con ellos? Y hoy se le va a hacer una evaluación, y capaz que ya puedan entrar en el grupo. Quique, ya te confirmó el presidente que vas para hasta fin de año. Depende mucho de la reunión que tengas con Bacedas. ¿Cómo viene la mano en tu dirección técnica del equipo de primera? Y yo contra lo que sí tengo confirmado es contra Sol de América, y lo más probable por el tiempo contra 12 de octubre también, porque se juegan 3 días después. Por lo que escucho, es muy probable que el clásico se suspenda, y yo creo que estamos hasta 12 de octubre sí o sí, y nosotros ya hemos planificado todo hasta el clásico. En caso de que no quedemos, eso también le va a servir de punto de partida para el que tenga que venir. Pero mañana creo que se van a aclarar más las cosas una vez que yo pueda conversar con el director deportivo. ¿Esa planificación fue después de una charla con el presidente o según lo que se daba a conocer en los medios con la negativa de Milito y otras cuestiones? No, ¿Vos lo hiciste? eso lo hice ya yo cuando del día que asumí, porque sabía que después había eliminatoria y había un parate, y en caso de ser necesario le puedan servir al que tenga que venir, que sea un punto de partida para él. Mañana es la primera reunión con Bacedas, Enrique. Él llega hoy. Llega esta noche, Llega esta noche, ¿no? Sí. Esta noche seguramente se va a hacer una reunión virtual por el tema del protocolo, ¿verdad? Y
queremos ahí hablar bien, también nosotros ponerle al día de lo que es el club, y seguramente él tendrá una idea y ahí hablaremos. Están llegando con 2 personas, me comentaban. La realidad que eso yo eso no manejo. Sí, no, lo agrego como información más en medio de la charla. 2 integrantes del cuerpo técnico. De su cuerpo ¿Cómo? técnico. 2 integrantes de su cuerpo técnico. Sí. ¿En algo cambió el rumbo de planificación el hecho de que Milito finalmente no va a venir al Olimpia, Quique? ¿O sabes algo? No, en mí no. Yo solamente estuve metido en mi trabajo, que fue, logramos un pequeño primer objetivo que era ganarlo a San Lorenzo, y yo había visto que no había los tiempos para que pueda llegar un técnico nuevo, entonces hice una planificación más larga, si es que nosotros continuamos, para que no nos sorprenda nada. Bueno, aquí nos aclara Wilson, son parte de la Secretaría Técnica. Lucas Dolovani y Alfredo Ciana, quienes acompañan a Bacedas. Más allá del tema 12 de octubre, sabés que está muy cerca porque se van a tomar tiempo. Bacedas incluso tiene que hacer el tema... El clásico. No, tiene que hacer el hisopado. El hisopado, sí. La cuarentena. O sea, el tiempo no da para que ya inmediatamente venga un técnico. Y sabés que posiblemente sería hasta diciembre el tema, Enrique. No, todo eso, yo leo las redes sociales, a mí me gusta mirar las redes sociales, estoy muy informado a través de eso. Sé también que es un poquitito de alto riesgo, porque hoy ganar a San Lorenzo todo el mundo te felicita, y sé también que si el domingo contra Sol nos sacamos algo positivo, sé también lo que se puede llegar a venir. Bueno, o sea, ¿estás preparado, estás confiado si es que te dan esa gran responsabilidad de continuar hasta fin de año, Quique? Y sobre todo estoy tranquilo porque estoy preparado, tenemos un equipo de trabajo también que está bien preparado, y es como si fuera que uno va al examen y uno va tranquilo si es que está preparado. Si es que no sabe nada, realmente puede estar preocupado, ¿verdad? ¿A Roque cómo lo estás viendo? ¿Está comprometido? ¿Está bien? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís? Roque es un gran profesional, sobre todas las cosas, una gran persona, y él siempre está comprometido. Yo creo que si él no está comprometido, no va a estar en ningún lugar. Sí, señor. Así, no, es un gran profesional, Roque, indudablemente. Quique, gracias por atendernos, muy amable, muy gentil. No, cuando guste. Enrique Landaira, director técnico del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Queremos dar la bienvenida a Resicolor Pinturas, a partir de hoy en el Cardinal Deportivo. Trayectoria de casi 3 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología. Barnices, esmaltes, pintura y revestimientos. También Resicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Resicolor Pinturas, da color a tu vida. Vos que estás de construcción, Federico, Resicolor Pinturas, hermano. Anotá. Qué lindo, mira la cantidad de colores ya, 30.000 colores, hermano. Tenés para ya pintar está, la piscina, Resicolor, hermano. Resicolor, apuntado. Queremos dar también la bienvenida, se suma otra empresa más. De la Sobera, gracias por la confianza. En De la Sobera seguimos sumando sueños, seguimos sumando confianza, seguimos trabajando. Además, sumamos 5 nuevas concesionarias a lo largo del territorio nacional. En Catuete, Hernandarias, Pedro Juan Caballero, Renault Casa Central, JCB Casa Central. De la Sobera, seguimos sumando. Encontranos en cualquiera de nuestras 18 concesionarias o en nuestro sitio web www.delasobera.com.py. Impresionante. De la Sobera, seguimos sumando. Bienvenido a De la Sobera, sí señor. Muy bien, Martín.
Volvió la ruta de la caña. Con Fortín viví una experiencia diferente. Descubrí la heroica Piribebuy, los cañaverales y bodegas Fortín. En la ruta de la caña aprenderás sobre la caña paraguaya Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado del mundo. Disfrutarás de música paraguaya, bailes, bocaditos típicos y de la barra de cócteles Fortín. La única ruta de la caña es Fortín. Visita nuestras redes para más información. Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, barete, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco mirebay. Son 1000 cosas a la vez, todas son cuña guapa. Por eso Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Todos buscamos la mayor eficiencia y calidad superior a la hora de elegir un combustible. En Petrosur encontrás el menor precio del mercado con calidad internacional certificada por Bureau Veritas. Aprovecha y llena el tanque de tu vehículo en tu estación preferida. Petrosur. Petrosur, vayas donde vayas. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 59521-289-1000. Bueno, Federico, ayer la primera emisión en este ciclo, volvimos con peligro de gol todos los lunes de 21 a 22. Lanzabas una bomba que realmente hoy sigue siendo comentario. Está en boca de todos en el tema, gente del fútbol, gente que sigue el fútbol. Hoy recibí muchos llamados. ¿Cómo vos accediste a esto, Federico? Lo de el interés para 2021. El interés de Libertad en Garnero. La semana pasada, con dos personas diferentes que me dieron informaciones anteriores que se cumplieron, que eran informaciones que incluso dos yo no había creído. O sea, esta fuente ya te contó dos cosas muy fuertes. Dos cosas y especialmente la segunda no le creía y no le daba ni un crédito hasta que se dio. Y me dijo que sí, que le gusta mucho. Yo sé que es un tema delicado porque está trabajando Gustavo Amorín, que tiene la Copa Libertadores, que tiene como objetivo seguramente el campeonato, que mejoró contra Cerro Porteño, pero que la versión fuerte y confiable sobre un interés de parte de Libertad por contar con el cuerpo técnico de Daniel Garnero es así. Incluso Garnero sabemos que queda hasta fin de año. Por aquí también está el tema de reunirse con la familia después de mucho tiempo y el tema de un país como el nuestro que, comparando con Argentina, está mucho más tranquilo en varios aspectos, ¿no? Entonces aquello como Ramón Díaz también. Te hago un par de preguntas, discúlpame porque voy a pasar a entrevistarte. ¿Está afincado ya acá Garnero? ¿Vos qué sabes? ¿Compró domicilio, casa, tiene domicilio? No. ¿Sí? Ahí está Dani. Dani, ¿vos sabés algo? Está... O sea, ha invertido para eso. Ha invertido. Invirtió en Paraguay. Bien importante. Bueno, a lo último que decía Federico, o sea, hoy en día hay muchos inclusive argentinos que están acá, quieren venir hacia acá. Sí. Y Garnero... Incluso Garnero dicen que una de las cosas que más le afectó en la pandemia fue el tema de no poder ver a la familia. Y la familia vino hace poco. También estaba de mal humor. Además siempre dijo que no quiere trabajar en la Argentina. Exactamente, no quiere trabajar en la Argentina. No, lo dijo Ariel en condiciones normales sin pandemia. Sí. Ayer recordamos y el fútbol argentino está cada vez peor y realmente, como dice Dani, son varios. Ramón Díaz se queda. Hay gente que incluso de empresaria que está buscando Uruguay o Paraguay para estar viviendo por el nivel de vida y porque no tienen los problemas que tienen allá donde en Argentina en este momento hasta las invasiones están premiando los del gobierno, invasiones de tierra. Vos invadís una tierra, vos tenés un terreno, yo invado y el gobierno me da un subsidio para que yo deje ese terreno. O sea, están pasando cosas muy malas para la gente de trabajo, para la gente que tiene cierto capital y está trabajando y por eso se elige aquí y Garnero va a estar hasta fin de año aquí y sin trabajar, sin aceptar ninguna oferta, porque se hizo público lo de Botafogo. Incluso le ofreció Regi Márquez Botafogo a Garnero
Y Garnero le dijo que hasta fin de año no, porque quiere disfrutar de la familia. Y acá me dice, perdón, contrastando nomás, Sí. ¿cómo hay técnicos que no quieren venir? Milito dice que no, Crespo dice que no, si elige dice que no. No, pero eso es diferente. El que vino acá sabe, fíjate, Nani, Rodrigo López. Martino y todo tiene casa acá. Guiñazú tiene Lugano tiene inversiones también acá. Se quedó, bueno, Orteman, Nani, Orteman, ¿cómo se Rodrigo López? Popi Muñoz. O sea, para no ir don solamente Gregorio Pérez. Sí. Gregorio Pérez también tiene inversión aquí. Maño Ruiz también tenía acá. Claro, Maño estaba más afincado que Sí, nada. sí, vivía acá. Sí, vivía acá. Bueno, y entonces vos accediste a lo de Garnero y te sorprendió cuando te contó eso, cruzaste la fuente, comenzaste a preguntar. No me sorprendió. No me sorprendió porque históricamente ha actuado así. Horacio Cartes, comandante Osvaldo Domínguez, la figura del momento, el técnico del momento. Pero sí, cuando recibí de otra parte la información, ahí ya le di más fuerza. Por eso me animé, ¿verdad?, a comentarte, te dije justamente el... Preparamos la bomba, me dijiste. Claro, te dije el domingo a la noche te dije que otra persona que me merecía confianza también me decía lo mismo. Roberto Nani, por ejemplo, sí en Asunción fue escrachado la otra vez por una persona porque ingresó al súper sin tapaboca, dice alguien acá. Bueno, no, está bien. Está bien que esté acá en el país, pero no lo del tapaboca, digo. Garnero tiene dos, dice aquí ya. Una en Asunción y otra en Samber. Ya tiene casa. Garnero, sí. Bueno, bien. Federico, ¿y cómo tomaría esto Mourinho? ¿Cómo me gustaría charlar con él? Es muy difícil esa parte, ¿no? ¿no? No quiero entrar en eso porque me va a decir o sea, se entiende, ¿verdad? Pero te pregunto acá, si Libertad es campeón, lo mismo viene Garnero. No sé. Eso no se puede, yo no puedo saber, no puedo responder. Bueno, sí puede fácil, Federico, yo te estoy entrevistando, vos me estás evadiendo la pregunta, no es fácil, porque... Yo sé que no necesita abogado, Federico. No puedo saber eso. Bueno, pero, o sea... Le exprimiste todo y después ahora decir pero como proyecto quiero saber si lo de Libertad es un proyecto o es un enamoramiento así nomás, ¿cómo se llama? Una calentura de momento. A ver, se maneja por cosas del momento, ¿verdad? Cierto. Se maneja por cosas del momento. Digamos que Ramón Díaz fue una cosa del momento y le soltó la mano rápidamente. Pero Federico, va a ser un bombazo. ¿Vos te imaginás Garnero sentado en el banquillo de Libertad el próximo año? Es algo muy fuerte. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Vos te imaginás el hincha de ¿qué siente el hincha del Olimpia? Amigo del WhatsApp 0972730730. ¿Importa o no importa? ¿No le interesa al hincha? No, pero, porque va a ser fuerte la imagen si se da esto que cuenta Federico. Pero es muy lógico que sí, que acá se piense en Garnero si hizo un gran trabajo, que algún equipo que tenga la plata y la billetera gorda como Horacio Cartes. Un par de elementos. Creo que salvando la distancia. Va a ser un traidor, ya dice uno de entrada, pero un día va a sacar acá el vos sabés que vi un debate de hincha de Olimpia y sí. Y la mayoría dice, no, nosotros le sacamos. Otros dicen que vuelva a Garnero. Ante esta cuestión donde no se sabe quién es el técnico. Si el hincha de Olimpia dice eso, ¿qué va a decir el hincha de Guaraní? De apresuramiento. ¿Por qué? Y pues el hincha de Guaraní no lo sacaron, él salió. Claro, ese era el otro elemento. Cuando vos planteabas qué pasa si gana Mourinho el título con Libertad, que además con este formato cualquiera puede ganar. Y cuando hablo de cualquiera no hablo de forma peyorativa, sino que la posibilidad latente de los dos equipos. Hay que recordar que Trovato cierra a Garnero cuando Olimpia estaba peleando el título del Clausura 2017 con Aldo Bobadilla. Entonces uno decía, y mira qué pasa, igual lo habían abrochado, porque aquella vez era, bueno, confiamos en que ese trupé de Guaraní con los jugadores, con Diego Benítez y el cuerpo técnico, entendía Marco Trovato. Y es muy claro, ¿no? Vos agarrás y hasta el 2017 la administración anterior no tuvo estabilidad. Olimpia tenía 3 técnicos por año sacando un promedio. Eso en el tema de qué pasaría si. Y lo otro, si Garnero tiene la intención de radicarse acá, él va a ser el eterno candidato de todos los poderosos. Me acuerdo un poco que era algo similar que había ocurrido con Jubero. Y uno decía, Jubero es un tipo que va a ser el Grand Slam.
y terminó dirigiendo a todos los equipos. Y Garnero no tiene problemas en trabajar, evidentemente, porque estuvo en Guaraní y en Olimpia. O sea, él es un profesional. Claro. O sea, permitidme, Dani, por favor, vamos a medir un poco la temperatura del hincha en estos momentos. Audio WhatsApp al aire, dame 5, por favor. Pero ¿por qué usted te agarras mucho de eso, Bruno? ¿De ¿Por qué qué? te agarras de eso? ¿En qué sentido? no dirigió Cerro Porteño, Chiquial se salió campeón con Olimpia. Y vos querés coartar a la gente, no tiene derecho a opinar, estamos en nuevos tiempos. Pero Uvilla dirigió Cerro, pero está bien. ¿Cuánto tiempo dirigió Cerro? 6 meses. Yo no lo quiero coartar a nadie, pero te digo más que esto es muy natural en el fútbol. El profesional es profesional. Bueno, después pero, mañana pero deja que la gente opine, Ariel. Entonces Paraguay vos no tenés Dios ni patria. Entonces vos mañana te llamas a cualquier otro medio y te nos dejás en bola a nosotros. No, yo creo que cualquiera puede, si por ejemplo la oferta es vos no vas a mirar a qué medio te vas a ir. Voy a mirar. Es solamente dinero. Entonces el mundo se volvió el dinero nomás ya. Pero por supuesto que el mundo es dinero nomás ya. Espera. Pero voy a decir una cosa. Mira quién está diciendo esto, Federico. A Garnero, viste que ayer estuvo con Quise, le preguntó Quise si había algún club que no dirigiría, y dijo el único club al que no dirigiría Racing, la Avellaneda. Está abierto a Cerro y todo. Después ya no mencionó acá el famoso para quedar bien. Bueno, pues vos estás escuchando acá lo que dice Ariel. Pero, y ponerle que le echa a Ariel, ¿y cómo después le pedí que se vaya a otro medio? Si vos le estás echando. Claro. Agarró, le echaron. No, pero esto no es, esto es fútbol, esto es, bueno, entonces, a ver, vamos a escuchar en voz a la gente, porque Ariel entonces todo es dinero nomás ya, espera. Bruno, no sean a bola, será vos como dice Arjona, por menos del 1.000.000 te irías a cualquier lado. No, tranquilo hermano, no, mi pase es muy caro. Está bien, es un profesional, tiene que haga lo que quiera. A mí lo que me preocupa es Olimpia, que va. Ahí está, lo que le preocupa a Olimpia, dice, vamos con más. Hola Bruno, hola muchachos. Ojalá será que se vaya, que le lleve a Leguizamón, al arquero Mando Manteca a Tito y a Ernesto Caballero, que le lleven a todo y que se vaya. Bueno, este ya está enojado. Bruno, que vuelva Garnero, por favor. Que vuelva Garnero, dice Olimpia. No, esto creo que por ahora... Sería un traidor. No puede ser empleado de la mafia. Sería un traidor, dice. ¿Estás escuchando, Ariel? Estoy escuchando. Bruno, tiene razón, Ariel. Al hincha liberteño lo que tenés que preguntarle, no al hincha olimpista. Al hincha liberteño tenés que preguntarle si está conforme con que venga Garnero. Bueno, le abrimos entonces el debate también. Hincha de Libertad, si le gustaría que Garnero sea o no técnico de Libertad. Buenas tardes, Cardinal. Garnero yo lo respeto mucho como profesional, pero nunca llegó a ser un ídolo máximo en el Club Olimpia. Es un buen técnico, hizo muy bien las cosas, pero no llegó a ser un ídolo máximo en el Olimpia, así que no va a ser tan fuerte que dirija a Libertad o a Cerro porque es un profesional. Bueno, está bien. Se le puede contratar en cualquier lado. Ever Almeida, por ejemplo, no dirigió a Cerro nunca, ¿verdad? No. El Bruno Mateco es un deporte muy va a preguntar a la gente si esa misma persona que se están plagueando todos los días en redes sociales le criticaban a Garnero y a lo mejor esa misma persona ahora que es traidor vamos a dejar. Ahí está, más opiniones que estamos recogiendo del WhatsApp 0972-730-730. Y apoyar lo que dice este oyente, porque cada vez que Olimpia perdía, ya sea en el campeonato ni qué decir en Copa Libertadores, los hinchas le hacían tendencia a Garnero pidiendo que se vaya. Y ahora resulta ser que algunos van a decir que es traidor. El pobre hombre tiene que trabajar también, por supuesto, tiene todo el derecho. Garnero empezó en Sol, después pasó a Guaraní, salió campeón y como siempre Olimpia roba todo lo que trae Guaraní o pesca luego por Guaraní, al igual que Cerro. Le llevó su técnico. Así nomás, lo pasó con Jubero, pasó con Costa en su momento, pasó también con Garnero y con los jugadores ni hablar. Hubo un momento en que tanto Cerro como Olimpia tenía jugadores más de Guaraní. Deporte de sintonía 0972-730-730. ¿Qué opinan sobre este tema de Garnero? En el fútbol ya no importa el tema de, por ejemplo, esto de Francesco Totti, que toda su vida jugó en la Roma. Lo de Garnero, Libertad, a ver. Si el negro Cubilla dirigió Cerro, ¿cuál es el problema que Garnero dirija Libertad? Ahí está, mirá, qué totalmente de acuerdo. El negro Cubilla dirigió Libertad también, recordemos. También, en la época de Carte ya. Mira. Sí. ¿Qué tal, Bruno? Garnero puede irse a cualquier club. Él es un profesional
Él es un buen técnico, llevó su ciclo en el Olimpia, así que además uno tiene que trabajar, ¿no te parece? Yo como olimpero no me enojaría con él, él es un buen profesional. Muy bien, muy buen profesional, dice. Buenas tardes, Bruno. Yo creo que Garnero en sí quiere aún dirigir por Paraguay por cómo se vive tranquilo en el país. Y como habías dicho, todas las personas extranjeras que invirtieron y viven cómodamente en el país. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo que le van a contratar a Garnero? ¿Para qué Pio quieren contratar técnicos? Ni Cerro, ni Libertad. No era Pio que Olimpia compra todo nomás. Esto zapa, hijo, fuera. ¿Qué va? Hola, Bruno. Bruno, ¿cómo se llama el periodista que hace la voz comercial ahí de tu programa? Nosotros somos sus fans, por favor, nombre y apellido. Edgar González, alias Vallemí, porque es de Vallemí. Edgar González. Una opinión en particular, si él le hubiera dejado en bola a Olimpia para ir a Libertad, ahí sí le podríamos catalogar de traicionero. Pero en este caso fue Olimpia el que cesó de su trabajo. Creo que dijo uno de los compañeros ya acá. Y él le dejó a Guaraní, se fue a Olimpia, no sé qué dirían los hinchas de Guaraní. Esa es la oferta y la demanda, señores. Bruno, él es libre de irse donde quiera. De hecho que en Olimpia cerró un ciclo porque el esquema de juego que aplica Garnero no va con nuestra estirpe copera en la Libertadores. Sencillo el tema. Ni aunque hayamos salido exacampeón con él, somos muy agradecidos con el olimpista, pero en la Libertadores fracasamos. Muy bien, muchas gracias. Bruno, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Saludos a la mesa. ¿Por qué te enojas tanto con Ariel por decir la verdad? Supongamos que otro radio te va a contratar y te va a pagar más. ¿Acaso vas a rechazar esa propuesta que estás dando? No, depende de qué radio, señor. Que dirige Libertad, el grupo, la gente, no es así, no. Y, como te digo, si vos te viene una oferta más que ahora que tener el sueldo, no, jamás vas a rechazar. Dale la razón a Ariel también. No le doy la razón, no le doy tanto la razón. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bueno, está bien, gracias. Edgar, por favor. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuegos, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. En la primera subasta online de 0 kilómetros en Paraguay, tu oferta puede ser la mejor. Chevrolet modelos 2019. Ingresa a subasta.asisa.com.py. Regístrate y puja. Celebramos los 101 años. Asisa, expertos en Chevrolet. ¿Vos lo ves a Garnero en el banquillo de Libertad, Dani? A mí me recuerdo de Jubero. Yo creo que hay técnicos que, si ellos deciden afincarse acá, pueden hacer el tema del Gran Slam, de dirigir a los 4. O sea, me parece lógico. O sea, es una cuestión de tiempo, inclusive, que de por ahí él esté sentado y sale un técnico y lo van a llamar. Inclusive yo me acuerdo, ¿sabes por qué? Porque a Jubero, que tuvo un periodo así libre, lo tuvimos acá porque vino a promocionar algún proyecto. Y uno decía, y creo que a los 2 o 3 meses sonó para Cerro y terminó dirigiendo Cerro. Le preguntamos, Irudo, vos le preguntabas. O sea, tenía un técnico de Cerro, estaba trabajando en ese momento. Lo que preguntaba fue la época del Mundial. Sí, yo recuerdo. Sí. Por eso, o sea, le preguntamos. Por ahora no quiero, pero acá estaba sentado en los estudios. Por eso en otra mesa. Sí. Claro, sí. O sea, voy nomás que hoy en día, Bruno, con el tema de que lo que planteaste con Ariel y todo esto, y cuando se dice que más allá de la calentura del resultado, hoy en día los dirigentes, el tomador de decisión, ve también el trabajo. Entonces, salvo que el profesional en cuestión decía, mira, yo ya cumplí un ciclo como profesional en el mercado nacional, siempre va a sonar. Y vos vas a agarrar los últimos 5 años y vas a ver que es una cuestión como rueda. Uno siempre decía, miran por el fútbol brasileño, siempre Joãozinho dirige Vasco, Fluminense, San Paulo, Santos.
Ahora con lo de Cuca, mirá, pues hace 7 años es el que había dirigido. Y bueno, yo creo que allá en otro contexto. Acá, si esos profesionales que tienen esa proyección, siempre van a ser candidatos. ¿Cuándo dejan de ser candidatos? Cuando el equipo encontró una estabilidad. Por eso citaba, Olimpia encuentra estabilidad con el técnico, con Garnero, a fines del 2017 para dirigir 18, 19 y gran parte del 20. ¿Cuándo encuentra Cerro? Cerro hasta el año pasado estaba en la misma. Cerro ahora con Arce, que arranca sin el apoyo total de la dirigencia, pero a base de resultados y trabajo, encontró esa estabilidad. Cuando se rompa el factor de la estabilidad en un equipo, van a haber candidatos que siempre serán potables. Bruno, ¿qué? Porque no hay problema, Bruno, por Garnero. Esto no es de Olimpia. Es que puede dirigir todos los clubes que quiere, Cerro, Guaraní, Libertad, Luque. Al que consiguió traicionero es a Chiqui Arce. Él sí es de Cerro y se va a dirigir Olimpia. Michaguala traicionero, ¿no? Bruno, déjate de joder. Que dirija donde quiera. Y así es. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acuérdate, Garnero se va a Libertad y luego a la selección nacional. Ponele la firma. Bruno, debe viendo más gente y la oferta a otro lado y otro radio, Bruno. Dale que se hallan. Bruno, Garnero puede ir donde quiere. Él es un profesional y él no tuvo la culpa de lo que pasó en el Olimpia. Los jugadores se dejaron estar. No se cuidaban más. Se veía venir eso. Y no fue culpa de Garnero. Bruno, Garnero es un profesional, puede irse a donde quiera, ¿verdad? No hay problema. Y Olimpia con él ganó 4 torneos locales. Eso es lo que pasa, ganó 4 torneos locales, ¿verdad? Entonces no somos demasiado fanáticos de Garnero. Gran técnico, persona espectacular, ¿verdad? Pero se siente como una pequeña traición si va a Libertad por lo que la gente de Libertad le hizo a Trovato. En De la Sobera seguimos sumando sueños, seguimos sumando confianza, seguimos trabajando. Además sumamos 5 nuevas concesionarias a lo largo del territorio nacional. Catuete, Hernandarias, Pedro Juan Caballero, Renault Casa Central, JCB Casa Central. De la Sobera seguimos sumando. Encontranos en cualquiera de nuestras 18 concesionarias o nuestra web www.delasobera.com.py. De la Sobera, seguimos sumando. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos, leche entera descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. En Dipio, tranquilos socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber mucho más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela tete. Epuitanderogape, Areganata Catuete. Bueno, por ahora el 15 de noviembre se juega el clásico, ¿verdad? No hay cambio salvo... Pero Sosa Jovellanos, ¿qué le dijo a usted? El reglamento le ampara a Cerro. Si hay más de 2 convocados, Cerro puede pedir la postergación. Sí, en estos momentos, hablando de tendencias, y lo dijo Quique Landaira. Fíjate cómo el técnico actual del Olimpia sacó el partido en cuestión. Porque, y acá habíamos arrancado el programa con el testimonio del presidente de la divisional. Todo indica que no se va a jugar el 15. Y yo espero que no se dé lo que planteaba Ariel. Eso de que Berizzo ceda una... No, yo no planteo, yo lo que digo que suele pasar nomás. Ya sí, por eso. No, sí. ¿Qué cosa no entendí? No, y a veces se recurre a la cuestión política de algún acuerdo especial. Por eso yo preguntaba cuántos jugadores son clave para la selección de Cerro, de seleccionar lo justo y necesario para no afectar la cantidad. Yo sé que hubo casos, no solamente acá, sino que también en otras selecciones. Pero pasaba mucho el amistoso acá, ¿eh?
En partido por los puntos, generalmente el acuerdo ya iba por otro lado. Si está hablando de reducir, para no entorpecer, yo creo que se juega el 25. Miércoles 25, no recuerdo qué horario, creo que no había horario. Defensor del Chaco y se va a jugar ese día. 18:30 creo que estaban 18:30 sí es Sí. el 15, domingo. Pero miércoles creo que es otro horario. Y creo que es noche de Copa Libertadores Claro, también. es que justamente el argumento de Juega Cerro uno es... solo, Guaraní juega el 26. El argumento de Cerro es que al no tener Libertadores ni Sudamericano Olimpia, que se juegue esa fecha. Pero o sea, acá volvemos otra vez a que cada parte, en esta era donde se quiere argumentar, pero sin decir la verdad. O sea, Cerro encontró esta situación que no había pensado cuando se había programado el torneo clausura. Entonces, pide esto. Olimpia, en vez de decir, queremos agarrarlo diezmado, dice, no, acá hay se acordó algo. Y Cerro ahora dice, no, pero sabes que había sido que fue un acuerdo nomás y tenemos la divisional. O sea, nadie quiere decir la verdad y cada uno, para no quedar como el que quiere sacar ventaja, recurre. Salió con un ejemplo de lo que cuestionamos. Yo le dije no tiene nada que ver. El tema de la libertad de expresión. Y ahí le dije no tiene nada que ver, o sea, no era. Y creo que ahí reconoció, ¿verdad? Como que sí. No, porque algo pues. Es un acuerdo que se hizo de lo tanto en la divisional y que después queda en la nada. El día de mañana, cuando ocurra algo en la divisional y digan, no, pero fue una decisión del Consejo Ejecutivo. Ahí te quiero ver porque, repito, o sea, se acomoda de acuerdo a la conveniencia. Y acá, repito, o sea, me parece que primero Olimpia se acomoda a eso y ahora Cerro a este tema del vacío. Porque si esto deja precedente, el día de mañana cuando acuerden los presidentes algo, ¿qué es lo que te dice el representante? No, yo tengo que consultar con mi presidente. Entonces, al ser Cerro Olimpia Cerro, es como el tema de las jugadas polémicas, ¿no? Vos le mostrás una jugada sin las camisetas y te vas a decir, sí, tienes razón en esto. Le pones la camiseta, Pero acá no siquiera cumplió con lo pactado en papeles. ¿O acaso la distribución de entrada cumplió Olimpia con Cerro? Sí, el año año pasado. Partido. Por eso te el digo. año pasado, con el tema de la distribución. Somos muy especiales acá a nivel dirigencial. En cuanto a pero palabra, en cuanto a lo escrito, en cuanto a todo. Yo soy de la línea de que hay que respetar lo que dice el reglamento, sea para A o para B o para C. Y lo mismo diría si es para Olimpia o es para Libertad, no sé qué club. Pero si ellos establecieron un reglamento donde dice que si hay más de 2 convocados, el club tiene derecho a postergar. Bueno, que se respete eso. Ahora, si vos me decís, porque la gente de Olimpia dice, no, pero nosotros hicimos un acuerdo de palabra en la reunión de la divisional que no se iba a ningún partido por fecha FIFA eliminatoria, se está rompiendo la palabra. Bueno, ese ya es otro tema. Entonces lo que se tiene que hacer en la dirigencia ya no es este tema de las palabras. ¿Quién luego? Es que se tiene que hacer por escrito, a eso voy, Federico. Entonces, hagamos un acuerdo, pero ahí vos pisoteás tu reglamento, ¿me entendés? Vos sabés que yo, vas a tardear tu reglamento, ¿me entendés? Yo trabajé en algunos lugares donde para dirimir un conflicto te graban a lo que vos decías antes que hiciera el grabador celular, con la grabadora. A ese nivel, porque la palabra se la lleva el viento, hermano. No, pero lo que acaba de decir Ariel, si lo que se pactó no se cumplió, en un tema tan folclórico como el tema de las entradas, no, yo no quiero que me copes, no, yo quiero darte, no, le dan 1000 vueltas a lo que se firma. Y, o sea, hoy nos enteramos que la divisional es tan poderosa para desdecirle a lo que dicen los presidentes. Y no haga más nada de la palabra, Dani. Acuerdo de palabra no garantiza más nada el acuerdo de palabra. Y Cerro va a tener más de 2 convocados, muchachos. Nos vendieron eso y dijimos, mira qué bien. Pero ¿cómo? Cuando dijeron... Cerro va a tener más de 2 convocados. Claro, el clásico se va a jugar el 25. Pero ¿qué haces si te pones también en el lugar de Cerro, que se produce una cosa extraordinaria, absolutamente, creo, imprevista? Porque los 4 que estamos acá probablemente, si nos preguntaban... En el momento en que se estableció el reglamento, el pacto de caballero o verdad, lo que fuese, que Cerro podría tener 6 jugadores en la selección. Bueno, pero vos estás diciendo pacto de caballero. Y si vos no respetás tu pacto de caballero. Arzamendi y Villasante ya estaban. Y Lucena ya era jugador de selección también. Sí. Ahora, el Beto Pino fue sorpresa, Pateño levantó, pero Arzamendi, Villasante y Lucena ya estaban. No existe el pacto caballero hoy día. Hoy tenés que dejar por escrito en todo caso, pero igual no va a servir, porque lo que sirve es lo que dice el reglamento. El recorrido con la gira de Berizzo, para mi gusto, no. Te voy a mostrar al dirigente de Cerro que le pregunté hace 2 semanas por WhatsApp, y ya estaban todos, ya estaba Espínola y todo. Le pregunté por WhatsApp si iban a pedir el tema de postergar el partido, y me dijo, no creo.
Hasta con los seleccionados Cerro. Ahora el tema es que no quiere. Es que Cerro no quiere llegar mermado también. Se entiende también, ¿verdad? Se entiende. O sea, Cerro quiere jugar con todo su potencial contra Olimpia. Son 6 Vos te que mira, los dos pueden llegar ya clasificados a lo mejor para el playoff. El famoso partido aparte. Que pueda estar desvirtuar el clásico. 6 jugadores, porque Muñoz también es convocado por la selección uruguaya. Después son 5. ¿Qué equipo es lo que va a presentar Cerro? Pulpito Duarte del Valle y Aedo y los que quedan. No, te descuidás y Pulpito Duarte y todos le llaman. Tiene una racha impresionante. No, en serio, ¿por qué vos te reís? No, en serio. Te doy la razón. Me río porque hasta puede ser peor el escenario para Cerro si es que se da eso. Pero por eso ojalá que no le metan en la cabeza a Berizzo un criterio político. Ponerle que sí decía. Berizzo no. ¿Qué le van a estar llamando para decirle convocarle a tanta cantidad nomás? No. Es que conociendo el comportamiento histórico de nuestra dirigencia, por eso digo, Berizzo es distinto desde ese lado, desde lo que puede ser el carácter. Fíjate que para acomodar posturas se inventan palabras. Yo hoy me enteré que es pacto de caballero había sido. Andando mal al archivo de cuando se dijo, nunca se habló de que le damos la potestad a la divisional. No, se dijo, señores, se juega. Bruno, hace 3 semanas pues le preguntábamos a los dirigentes si el Defensores, justo van a usar el Defensores 2 días antes del partido clave contra Bolivia, todo el mundo sabía que se iba a jugar. Entonces, le buscan nomás el argumento, había sido, no, esto está programado. O sea, porque si vos querés escarbar, y me parece una jugada también políticamente importante de parte de Cerro. Esto no se iba ni siquiera a discutir si Olimpia clasificaba a la Sudamericana, ni te hablo de la Libertadores. Si ese mismo día que plantea Cerro, Libertad va a estar jugando contra el Birman. O sea, voy nomás. Y ahí se juega toda Libertad. O sea, Libertad le va a poner en un segundísimo plano al torneo local. Claro, pero lo que está como en el circuito de propósito. Sí, o sea, voy nomás a que cada uno va a llevar nomás agua a su molino. Pero, repito, cuando quieren justificar sin apelar a la verdad, nomás cuando ya te quieren tomar de. Repito, o sea, uno quiere aprovechar una coyuntura favorable desde el otro lado. Hablo de Olimpia. Y el otro dice, espera un poco, se da esta coyuntura, yo quiero recientemente exponer esto. Y después le dicen, vos sabés que eso que dijimos no es letra fría. Sí, como dijo Ariel, el caso del clásico con la distribución de entrada. Esa de Olimpia dijo, no, tuvimos un problema con el servidor, no sé qué. Y, o sea, cuando te tiran así argumentos que vos sabés ni siquiera es 1 más 1, vos decís, bueno, se hace lo que quiere. Por eso cuando vos decís, tienen que dejar escrito, ni lo escrito cumplen nuestros dirigentes. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, todo tranquilo. Bueno, estaba escuchando lo que debatimos acá. ¿Querés agregar algo más? Vos que conocés a la dirigencia de Cerro. O sea, evidentemente Cerro quiere llegar con todo su potencial al clásico. Claro. A lo mejor, no sé, no tuvieron en cuenta a lo mejor el presidente que iba a tener, o que iban a tener ciertos jugadores. No, ya tenía acá, eso es lo que estaba explicando Federico. Pero entonces es una desprolijidad haber acordado algo y ahora... Pero bueno, está también el reglamento, o sea, el pedido de Cerro Zampara también en el reglamento. No, eso está claro, o sea, el reglamento está claro, pero lo que Olimpia pues dice no, hicimos ni un pacto de caballero. Acá pero lo que yo voy nomás es que el pacto de caballero, lo escrito pues es lo que vale. No, sí, a un dirigente de Cerro, 23 de octubre. Sí. Si tiene mucho convocado para el clásico, nos van a pedir postergación, ¿verdad? Por el tema del calendario. No creo, me puso. ¿Cuándo fue eso? 23 de octubre. Ya se había eliminado Olimpia, ¿eh? Ni siquiera se puede argumentar, Sí. no, nosotros no sabíamos que Claro. Olimpia iba a quedar fuera de todo. Bueno, tío, no había idea y la idea se reforzó ahora. Mira, Con estos hechos que estamos mencionando uno tras otro, ¿verdad? Si vamos hasta el tema del folclore, ayer estábamos hablando de cómo venía la mano en los últimos clásicos, en la era Garnero, cómo ahora Cerro está, el último clásico de fiel ejemplo. Fue O sea, determinante. Cerro le ganó, pero hacía mucho que uno no veía un clásico tan desequilibrado a favor de uno. Y después, lo último que decía, técnicamente Cerro, o sea, sigue invicto desde lo que es el retorno del fútbol en la pausa. O sea, hasta se juega eso, me imagino, Juanma, si mirás y por esas cosas Cerro presenta un equipo totalmente diezmado y se pierde, que no va a afectar en nada en lo que es la búsqueda del bicampeonato. O sea, yo me imagino que hasta eso se ha colocado para este nuevo escenario cuando... ¿Quién va a decir que después del partido contra Venezuela, que fue el martes 13, que alguien iba a decir, no, al Beto no lo van a convocar o no lo van a convocar a Arzamendia, que se había caído por el tema de
Villasanti, lo de Pica Lucena, que fue el reemplazante de Cubas. O sea, entonces me parece que no, hasta lo que decía Ariel, o sea, voy a agarrar los últimos partidos de Pulpito y tranquilamente, hasta para que haga grupo, premio, lo que le correspondió a Patiño en el primer combo, Juanma. Yo creo que me extraña realmente lo de Cerro Porteño, porque un clásico es un clásico, pero aquí el que va a entrar con mayor obligación en este clásico de clausura es Olimpia. Como decía Dani, si a lo mejor Cerro no consigue el resultado que quiere, no sé si va a pasar mucho, si le va a afectar mucho al cuerpo técnico, al equipo, pero sin embargo si Olimpia no, o vuelve a perder, ahí me parece que incluso hablaban hoy con Landay aquí en el canal deportivo, y me parece que por los antecedentes, los interinos perdieron el cargo incluso, o la directiva apuró en cuanto a la decisión de contratar un nuevo técnico después de haber perdido un clásico. Pero es la serie Superclásico o Cerro Porteño, capítulo 20, temporada 2020. Esto ya lo vimos antes. Bueno, esperamos, Juanma, estamos con el doctor Montero. ¿Qué tal, doctor Montero? Hola, Federico, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. El tema clásico, ayer habíamos hablado, hay una postura esgrimida por Rosa Jovellanos. ¿Cambia algo? Esperamos otra vez el tema de los convocados, hay mucha posibilidad que se juegue el 25. Sí, realmente nosotros lo que sostuvimos ayer después de una nota que se presentó minutos antes de la reunión, es que había un acuerdo que se expresó en la propia nota. Si ustedes la leen, dice que hay un pacto entre clubes, sin embargo se pide otra cosa, y vimos también que el profesor Sosa adelantó su criterio en el sentido de que si se solicita eso en base a los convocados se estaría otorgando. Nosotros lo que consideramos es que no es correcto haber pactado algo a pedido de la asociación, y que después cuando las circunstancias por A o B podrían generar mayores convocados en un determinado equipo, se cambie de criterio y no se respete lo que se acordó, ¿verdad? Eso es lo único que nosotros señalamos. Somos gente de derecho y entendemos bien la cuestión de estatutos y la cuestión de la palabra, así que sea el 15 o sea el 25 estaremos listos para ir a disputar el encuentro. No vamos a polemizar en tal sentido, tenemos que enfocarnos en trabajar para ese encuentro. Sin embargo, nunca está de más resaltar que lo que se había quedado era una cosa y que hoy en día se está faltando a lo que se había quedado entre todos los presidentes, ¿verdad? O sea, esto fue pedido, solicitud de la APF. La APF, discúlpame que te robe 30 segundos. Sí. Nosotros habíamos pedido que la apertura se juegue con 4 adelantos para no encimar tanto a fin de año y no jugar en fecha FIFA, etcétera. Finalmente se jugaron solo 2 adelantos en la apertura, entonces ese calendario de clausura ustedes habrán visto que es casi imposible. Creo que los 3 partidos definitorios se juegan, si no me equivoco, 23, 27 y 30 de diciembre, y se juega encima también en fecha FIFA. Y lo que se acordó entre todos los delegados, y ayer nos señalaron también del APF, que entre todos los presidentes de clubes fue, y a pedido de la asociación, disputar necesariamente los encuentros en fecha FIFA, las fechas 5 y 6, y que los clubes no podrían solicitar la postergación en base a la eventual cantidad de convocados. Esa fue una regla que se estableció entre todos, inclusive si se fijan, alrededor del 2 de septiembre la propia asociación salió a declarar en tal sentido que indefectiblemente no se iba a aceptar pedidos de suspensión en fecha FIFA. Y sin embargo el día de ayer se presentó una nota reconociendo el acuerdo, pero indicando que se iban a amparar en el estatuto, y eso tiene, siquiera antes que salga la lista de convocados, la preaprobación de la cabeza de la división. Entonces a nosotros lo que no nos parece es que esté bien obrar de esa forma. De todos modos, como te dije, no vamos a darle vueltas al tema. Si es el 15 estaremos listos, si es el 25 también estaremos listos, y a otra cosa. Simplemente lo que no nos parece es que se tenga que respetar tan fácilmente lo acordado ahora. Doctor Montero, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Ahí está el doctor José Montero, ya asumiendo la gran posibilidad, como decimos, que se juegue
el 25. Pero en septiembre, dijo, de ¿no? En noviembre. septiembre esto ya se habló mucho antes, inclusive el final del campeonato Apertura. Y en ese momento Claro. Cerro jamás imaginó que iba a tener esa cierta cantidad de convocados. Como Pero hasta tuvo. hace poco mantenían aquel acuerdo, a eso quiero ir. Dame crédito, Ariel. 13-26. No digo el crédito del No, del no, pero septiembre. hasta hace poco con los 6 convocados mantenían igual que podía jugar. Algo cambió nomás. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Verano sin cortes. Generadores Kohler a gas de 18 kVA. Generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima, porque es verano un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. No esperes más, donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picante, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta, porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno y la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Así como Roque Santa Cruz, disfruta y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Todos buscamos la mayor eficiencia y calidad superior a la hora de elegir combustible. En Petrosur encontrás el menor precio del mercado con calidad internacional certificada por Bureau Veritas. Aprovecha y llena el tanque de tu vehículo en tu estación preferida Petrosur. Petrosur, vayas donde vayas. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com.py. Métele un gol a tu salud. Elegir Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. Comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegir Reiva. Llama al 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Contamos con 10% de descuento a los productos Acrylex en Nova Mayorista. Productos escolares, de oficina, juguetes a precios increíbles. Resmas Cosmos a partir de 6 cajas con los mejores precios del mercado. Oficio 22.400, A4 19.600, carta 19.900. No te olvides de seguirnos en Facebook e Instagram. Resicolor Pinturas, trayectoria de casi 3 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Resicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Resicolor Pinturas, de color a tu vida, para darle color a tu vida. Con el Beer Cooler Midea, disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontrará el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima.
Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. ¿Está Juanma aún? Juanma. Sí, estamos aquí. Para completar la preparación de Cerro rumbo a Villarrica, ¿no? El sábado. El sábado. 18-15. 18-15 va a Cerro Porteño a visitar a Guaireña Fútbol Club. Cerro Porteño ayer volvió a los entrenamientos después de tener el domingo libre tras el triunfo contra Libertad. Trabajos livianos de los futbolistas que tuvieron mayor cantidad de minutos, entre ellos Ángel Cardoso Lucena. Y resalto lo del mediocampista central porque terminó el partido contra Libertad con una dolencia, parecía que se tomaba del posterior del muslo derecho, pero él se recuperó, no pasó de un calambre, de una contractura en ese partido, y estuvo ayer en el campo junto con sus demás compañeros. Hoy el plantel principal pasa por las pruebas del hisopado y posterior a eso, a las 18 están convocados en Barrio Obrero nuevamente para el segundo entrenamiento de esta semana. Ya decía Federico, el rival del fin de semana es Guaireña. Con relación a los dos laterales titulares, Alberto Espínola y Santiago Amendia, ellos siguen su proceso de recuperación, no están trabajando en campo, están todavía en fisioterapia y mañana tienen programado un nuevo estudio para determinar cómo va la recuperación de esa rotura fibrilar que sufrieron ambos. 3 milímetros de rotura fibrilar, así que esta semana sería ya la última recuperación y a partir de seguramente lo que resulte de esos estudios van a ir analizando la posibilidad de ir subiendo la carga de a poco, tanto de Alberto Espínola como de Santiago Arzamendia. 18-15 el partido de Cerro Porteño el día sábado ante Guaireña. El plantel seguramente va a estar saliendo al mediodía de Barrio Obrero para cumplir con el protocolo y llegar también 2 horas antes al estadio. ¿Van a quedar libres los laterales el fin de semana? Hay algo que se implementó a partir de esta clausura. El libre, vos decís, fue con relación al partido. Claro, con el tema de las lesiones, digo. Sí, yo creo que no van a ser tenidos. No van a viajar, ¿no? No creo que lo arriesguen. Pero te iba a decir eso justamente a lo que implementó Francisco Arce de esta clausura, que ya ocurrió el sábado contra Libertad. Tanto Alberto Espínola, Arzamendia, Popi Muñoz estaban todos en el estadio viendo el partido. Y hay que ver si a lo mejor por el viaje eso cambia un poco, pero Francisco Arce pide a los no convocados y a los lesionados que también vayan a acompañar a sus compañeros en los estadios. Exacto. Gracias, Juanma, querido, muy amable. Dale, Bruno, saludos a todos. Un abrazo, adiós. Nueva generación de equipos de Frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos vesicolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed, con el respaldo garantizado de la yuteña Sociedad Anónima. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Verano sin cortes, generadores solar a gas de 18 kVA, generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecno Electric Sociedad Anónima. Hoy tenemos Liga de Campeones, Champions League. A partir de las 14:55, Shakhtar Donetsk, Mönchengladbach, Lokomotiv Atlético de Madrid, 14:55. 5 de la tarde, Manchester City, Olympiacos. 5 de la tarde, Porto, Olympique de Marsella. 5 de la tarde, Real Madrid, Inter de Milán. Qué partidazo, ¿eh? Salzburgo, Bayern Múnich.
A las 5 también Midtjylland de Dinamarca, Ajax de Holanda y Atalanta de Bérgamo, Italia versus Liverpool. Hoy por Copa Sudamericana tenés Liverpool de Montevideo, Huancayo, 19:15 Bolívar, Audax Italiano y 21:30 Deportes Tolima, Unión La Calera. Mañana Zenit Lazio, 14:55 Champions League. Istanbul, Manchester United. A las 5 de la tarde, Barcelona, Dinamo de Kiev. Ferencváros, Juventus, 5 de la tarde. Este equipo era de Hungría. Sí. De Budapest. De Budapest, Hungría, sí. Sí, señor. 5 de la tarde, Brujas, Dortmund. Leipzig, PSG, 5 de la tarde. 5 de la tarde, Sevilla, Krasnodar. Y 5 de la tarde, Chelsea, Reims. Del fútbol francés. Stade de Reims. Y mañana por Copa Conmebol Sudamericana, 19:15, San Paulo, Lanús. Defensa y Justicia, Luqueño. Huachipato, Fénix, 19:15. 19:15, River de Montevideo, Nacional de Colombia. 21:30, Deportivo Cali, Millonarios. Caracas, Vasco da Gama. Y también a las 21:30, Peñarol, Vélez. Jueves, atiendan varios partidos, bueno, sin fin de partidos de Europa League. Pero por Copa Sudamericana tenemos estos partidos. 19:15, Emelec, Unión de Santa Fe. Estudiantes de Mérida, Coquimbo. Atlético Tucumán, Independiente de Avellaneda, 21:30. Qué lindo partido este, ¿eh? 1-0 ganó Independiente la ida. Junior, Plaza Colonia, 21:30. Bahía, Melgar, 21:30. Y 21:30, Universidad Católica, Sol de América. ¿Cuál es el resultado para Sol? 1-1. 1-1 lo clasifica. Sí, claro. A partir de un empate 1 clasifica en todos los empates. Cualquier empate con goles clasifica Sol. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evitas las aglomeraciones. Apostá online en www.apostá.l. Apostala, la pasión de siempre. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Desde hoy podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismed. Agendar turnos con tus médicos, tramitar autorizaciones, conocer la apertura de tu plan, comprar en la farmacia y mucho más. Descárgala desde tu App Store, Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados. Albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filetes de pechuga, muslitos de ala, muslos sin piel y patitas. Pechugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podéis encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Recicolor Pinturas, trayectoria de casi 13 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Recicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Recicolor Pinturas, da color a tu vida. Johnny, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bruno, buenas tardes. Saludos para todos. Bueno, contanos información de Olimpia, Johnny. Qué mal le está viniendo las cosas al Olimpia, ¿no? Sí. Arrancaba todo esto con la lesión de Hugo Fernández. Se suma la lesión de Derlis González e Isidro Pita. Derlis descansa 6 meses. Hugo Fernández retornaría ya por abril aproximadamente. Y con ese tiempo, Derlis, si se cumple ese plazo
está dando el cuerpo médico de la Olimpia, llegaría al mes de mayo al plantel principal para hacer fútbol. Mientras Isidro Pita, aproximadamente 3 semanas de descanso. Esto le conviene a Olimpia, Bruno, jugar el clásico el próximo 25 porque va a tener a Pita a disposición del cuerpo técnico franqueado, aunque está Roque, está Camacho, que seguramente será el acompañante de Roque Santa Cruz en el partido ante Sol. En ese puesto puede jugar Diego Duarte, quien ya fue a la banca de expectativa en el partido anterior, y también el Pollo Recalde, agregar un volante más y liberar a Recalde para acompañar a Roque Santa Cruz en la delantera. Pero es cierto, son 2 delanteros, queda un poquitito corto de ofensivos Olimpia para lo que resta del campeonato clausura. 22 horas aproximadamente llega a nuestro país el señor Bacedas con su cuerpo técnico, con su cuerpo de trabajadores en este caso, así como decía Wilson. Alfredo Ciana y Lucas Dolabani son los ayudantes. Esto tiene que ver con la organización, con decisiones que va a tomar el señor Bacedas. Ayer consultaba sobre el tiempo que va a llevar contratar a técnico. Ya conocía la información del no de Milito a Olimpia. Le consultaba a un dirigente y me decía, vamos a tomar el tiempo, no queremos arriesgar nada, elegir lo mejor para Olimpia. Eso significa un buen tiempo o unos días que va a tener al frente del plantel Enrique Landaida. El partido contra Sol, contra el 12, y si se juega el Superclásico también el próximo 15 de noviembre o directamente el 25. Si llega a Bacedas, va directamente a cuarentena, no va a tener contacto con nadie. Él tiene su hisopado negativo, la prueba negativa, entonces no va a tener contacto con nadie, ya sea del Olimpia, el plantel o cuerpo técnico, mirando lo que va a ser la tarea de Bacedas al frente de la dirección deportiva del Olimpia, Bruno, compañeros. En cuanto a lesionados, aparte de Derlis González, de Fernández, que tienen para rato 6 meses ambos, el caso de Rolón, ¿y quién era el otro que estaba lesionado también? Alan Benítez, informaban el sábado que estaba con una pequeña molestia muscular en el bíceps crural del muslo izquierdo. Ya se encuentra realizando trabajos de rehabilitación. Fue la información, repito, del sábado. Hoy decía Quique Landaida que probablemente, si está todo bien en su recuperación, él ya estaría trabajando, al igual que Rolón, que también tiene una lesión muscular en el aductor mediano del muslo izquierdo. Ya también podría participar hoy, pero Otálvaro va a seguir siendo lateral por la zona derecha. Alcaraz Polenta, una zona central que va a repetir el partido contra Sol, y Ergas, que arrancó con una pequeña dolencia, pero terminó el partido y estará nuevamente a disposición de Landaida para el partido contra Sol. Bueno, perfecto, Johnny. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego, señor. Adiós. En De la Sobera seguimos sumando sueños, seguimos sumando confianza, seguimos trabajando. Además, sumamos 5 nuevas concesionarias a lo largo del territorio nacional. Catuete, Hernandarias, Pedro Juan Caballero, Renault Casa Central, JCB Casa Central. De la Sobera seguimos sumando. Encontranos en cualquiera de nuestras 18 concesionarias o en nuestra web www.delasobera.com.py. De la Sobera seguimos sumando. ¿Qué estás esperando para pasarte a Claro? Aprovecha esta oportunidad y paga 60% menos en tu plan hasta 2022. ¿Sabías que si te pasas ahora a Claro, pagas 60% menos por 18 meses en todos los planes desde 3 gigas? Pásate ya a Claro, paga menos, pásate a Claro. En mi tienda Vision.com encontrás lo que buscas y miles de productos más. Desde la comodidad de tu casa podés abonar con todas las tarjetas de crédito y prepagas del mercado, y con la tarjeta de crédito de Visión Banco tenés hasta 10 cuotas sin intereses. ¿Qué esperas para registrarte en www.mitiendavision.com y aprovechar los mejores beneficios y promociones? Para más información, llámanos o escribinos al WhatsApp 414-3000. En Visión Banco, vos estás primero. Y Idesa sigue pensando en vos. Podés obtener 50% de descuento en los intereses de tus cuotas abonando desde 2 cuotas por todo el mes de noviembre. Aprovecha esta gran oportunidad, entérate más. Escribinos al WhatsApp 0972-413-100 o ingresando a idesa.com.py. Idesa, máximo respaldo a su inversión. Ver bases y condiciones en la web.
Recordando que ayer debutó Diego Churín con Gremio, victoria de Gremio, buena calificación para Churín, 22 minutos tuvo, incluso generó una de gol, le ganó a Bragantino, el Gremio de Porto Alegre, y se dio el debut del Cerro Porteño entonces en la noche de este lunes. Bueno, ya vamos a estar con las efemérides. Hay muchísimas cosas hoy. 5 más y estamos con las efemérides, por favor. Nuevos rones de Tres Leones, coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas dentro de una botella. Tres Leones Ron, te invitamos a seguirnos en redes, @Tres Leones. Arcoiris cambia la etiqueta de su clásico edulcorante con GAGE en colaboración con Amacma para impulsar la campaña de prevención y detección precoz del cáncer de mama. Vos también podés ser parte apoyando esta campaña eligiendo los edulcorantes de Arcoiris con sabor y confianza. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora mismo al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta con Profenol? Olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas. Más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Volvió la ruta de la caña. Con Fortín viví una experiencia diferente. Descubrí la heroica Piribebuy, los cañaverales y bodegas Fortín. En la ruta de la caña aprenderás sobre la caña paraguaya Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado del mundo. Disfrutarás de música paraguaya, bailes, bocaditos típicos y de la barra de cócteles Fortín. La única ruta de la caña es Fortín. Visita nuestras redes para más información. Nueva yerba cuña guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289-1000. Un día como hoy, 3 de noviembre de 1985, Paraguay clasificó a la final del repechaje para el Mundial México 86. Pese a perder 2-1 contra Colombia en la revancha, al albirroja le valió el 3-0 a favor conseguido en la ida en Asunción. Paraguay definió ante Chile la clasificación a la Copa del Mundo. Nació Gustavo Nefa, debutó en Olimpia con apenas 15 años y fue campeón en 1988 y 1989. También jugó en Guaraní, Sol de América, en el exterior, Cremonese Italia, Unión de Santa Fe y Boca de la Argentina. Boca Junior. 2002, un día como hoy, el 12 de octubre, Itagua derrotó 3-2 a Guaraní, se consagró campeón del torneo clausura del fútbol. Rápido terminó su torneo, 3 de noviembre y después hubo 2 finales entre Libertad y 12. Y ya terminó todo. Olimpia Luqueño en para 1 y Cerro Libertad en Defensores. Sí, y 12 Guaraní, que en la definición el cielo se puso todo verde, llovía, no se veía nada. Y así consiguió el gol 12 para ser campeón. 1995 nació Matías Rojas, es futbolista de Cerro Porteño, actualmente